En el mundo del crimen real, algunos casos son más extraños que otros, pero algunos, bueno, desafían toda lógica y razón. Hoy veremos 5 historias de crímenes extrañas pero reales. Un Hyundai Curvis 35 gris y una casa usada como basurero son declarados escena del crimen. Pero este auto tiene algo extraño. Para empezar, la placa está mal. La cambiaron. Al revisar el auto, los detectives hallaron que el logo de Hyundai había sido reemplazado por uno de Toyota hecho de papel. La policía estaba buscando a una persona desaparecida, Phoebe Bishop, de 17 años, y este auto extraño era su única pista. Phoebe iba de salida de la ciudad, rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo, pero Phoebe nunca llegaría al aeropuerto ni abordaría su vuelo. Iniciaba la búsqueda de la mujer desaparecida. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts, tu anfitrión, y publico documentales de crímenes reales semanalmente, a veces varias veces por semana. Así que, si te interesa el crimen real clásico, dale al botón de suscribirte, es completamente gratis y solo te avisa cuando publico nuevos casos. Phoebe Bishop, mejor conocida como Phi por su mamá Kylie Johnson, nació en Queensland, Australia. Phoebe era una joven animada, carismática y audaz, como dice su mamá Kylie, y siempre seguía su propio ritmo en la vida. A Phoebe le encantaban los autos y viajar, y según su novio, Levi, de 18 años, también le apasionaba mucho la fotografía, tanto que Levi le había comprado una cámara digital y pensaba dársela la próxima vez que se vieran. Phoebe tenía una relación complicada con su familia. Aunque realmente no conocemos los detalles, en el momento de este caso, ella en realidad no vivía con sus padres. Se informa que no tuvo una infancia estable y que ella y su hermana Kaylee trabajaban como limpiadoras en el Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad, Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad. Ahora, no está confirmado si Phoebe tenía una discapacidad o no, pero uno de los requisitos para trabajar en el Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad es que la persona debe tener una discapacidad causada por una incapacidad permanente. Pero eso no viene al caso. Según Kaylee, hermana de Phoebe, solo buscaban lugares para vivir juntas. Pero eventualmente, Phoebe se mudó sola de la casa familiar y terminó viviendo con 2 compañeros de casa, un hombre llamado James Wood y una mujer llamada Tanika Bromley, en una casa en Gentian. Ahora, quiero enfatizar que Phoebe no conocía personalmente a Tanika y James. De hecho, fue la mamá de Phoebe quien anteriormente trabajó con Tanika. Así que Phoebe y sus 2 compañeros de casa, que eran más conocidos o desconocidos para ella, ahora vivían en una casa en Gentian. Aunque Phoebe ya no vivía en casa, seguía en contacto constante con su mamá y hermanos. A pesar de vivir con un par de personas que apenas conocía, Phoebe sacó lo mejor de la situación y en general no parecía estar molesta por el arreglo. Pero ese sentimiento cambiaría rápidamente porque un día de mayo de 2025, de la nada, Phoebe desapareció y nunca más se le volvió a ver. Antes de desaparecer, Phoebe planeaba ver a su novio Levi en Australia Occidental. Disfrutaba viajar y quería conocer más allá del pueblo rural de Gentian. Phoebe comentó en redes sociales que Gentian era un lugar triste y que no pertenecía ahí. Así que empacó sus maletas para sus vuelos de Bundaberg a Brisbane y luego a Australia Occidental. La última vez que vieron a Phoebe fue el 15 de mayo de 2025 cerca de las 8:30 am. Phoebe fue grabada por cámaras de seguridad cargando su equipaje en Airport Drive, Bundaberg. Ella vestía camiseta verde y pantalones grises. Pensarías que estando tan cerca del aeropuerto habría abordado, pero la policía de Queensland revisó los registros y Phoebe no se registró para su vuelo a Australia Occidental ni la vieron después. Phoebe, de 17 años, fue reportada desaparecida el 18 de mayo tras no responder llamadas ni mensajes de su familia. Los detectives iniciaron de inmediato una investigación porque nada tenía sentido. Todo fue muy repentino y el lugar era relativamente seguro. Así que toda esta situación era simplemente extraña. Ella iba camino al aeropuerto. Literalmente estaba a minutos de ese aeropuerto, pero nunca llegó a la terminal. No documentó equipaje ni obtuvo pase de abordar.
Los investigadores revisaron cada una de las grabaciones de seguridad en ese aeropuerto, solo para ver si por casualidad se les había pasado Phoebe, pero no había rastro de ella. La policía de Queensland optó por retroceder y revisar las grabaciones de Phoebe en la avenida del aeropuerto. Y ahí descubrieron más detalles. Phoebe fue vista en una Hyundai X35 gris. Ahora, este era exactamente el mismo tipo de auto que tenían los compañeros de casa de Phoebe, así que se asume que debieron haber sido ellos quienes la llevaron ese día. Decidieron visitarlos y hacerles preguntas de rutina. Pero cuando llegaron a esa casa en Gengin, algo andaba mal. Era como si hubieran entrado en un montón de inmundicia. Esa casa no parecía una casa, parecía un basurero improvisado. Para decirlo claramente, este lugar apenas era habitable. Simplemente era asqueroso. El frente de la casa estaba lleno de basura y parecía que no la habían recogido en semanas, sino es que meses. Lo que los investigadores no sabían era que el interior de la casa sería mucho peor y aún más repugnante. Algo no estaba bien y los detectives tenían un muy mal presentimiento sobre todo esto. Al tocar la puerta de la casa, la policía fue recibida por James Wood, de 34 años, y Tanika Bromley, de 33. Y fueron bastante cooperativos con los detectives, al menos al principio. Le dijeron a los investigadores que alrededor de las 8:30 de la mañana, Tanika y James habían llevado a Phoebe al aeropuerto. Y cuando estaban a aproximadamente 1 kilómetro del terminal, Phoebe recibió una llamada telefónica de Levi, su novio. Según James y Tanika, Phoebe y Levi tuvieron una discusión muy acalorada, al grado de que Phoebe quedó sumamente alterada y muy nerviosa. La pareja detuvo el auto y James y Tanika bajaron para darle espacio a Phoebe. James y Tanika dijeron que tras 5 a 7 minutos volvieron al auto y se sorprendieron al verlo vacío. Phoebe se había ido y también su equipaje. James y Tanika pensaron que Phoebe fue sola al aeropuerto y tomó su vuelo. No se molestaron en verificar cómo estaba, en llamarla, ni siquiera en hacer el corto viaje al aeropuerto para ver si estaba bien. Pensaron que Phoebe se fue y regresaron a casa. Ahora, esto les pareció tan extraño a los detectives como probablemente te parece a ti. Quiero decir, claro, no eran los mejores amigos ni nada, solo eran compañeros de casa, pero Tanika y James se suponía que debían dejarla en el aeropuerto. Debieron asegurarse de que Phoebe llegara a la terminal si hallaban el auto abandonado. Otra cosa que la policía consideró sospechosa fue el hecho de que nunca se vio a Phoebe llegar al aeropuerto. Si lo que Jaime y Tanika decían era cierto, entonces Phoebe debería haber sido vista por la seguridad del aeropuerto o por personas que simplemente caminaban por ahí, o incluso captada por las cámaras caminando con su equipaje hacia un taxi. Sin embargo, esto solo hizo que Jaime y Tanika parecieran más sospechosos ante la policía. Además, los detectives estaban tan indignados como sospechosos, porque estar de pie en esa casa, si es que se le puede llamar así, era imposible. Incluso el casero dijo que el aire sabía sucio. La escena dentro de esa casa era aún más horrible. Había mucha basura, envolturas rotas y croquetas de perro en el piso. No parecía que la casa hubiera sido limpiada desde que se rentó hace meses. Las sábanas tenían manchas amarillas y el piso estaba cubierto de basura. Los investigadores también encontraron algunas cosas inquietantes. Había cadenas, excremento y juguetes para perro por todo el piso de la casa. El propietario dijo que James y Tanika rentaron la casa hace 6 meses y la llenaron de basura y suciedad. Si alguien llama a una casa así, sabes que está realmente mal. No sorprende que Tanika recibiera un aviso de desalojo tras una inspección reciente. Hasta el propietario estaba confundido y disgustado por el mal estado de la casa. Incluso preguntó cómo la pareja podía vivir o respirar en esa casa. Pero cuando los detectives salieron, vieron ese mismo Hyundai X35 que se había visto en las imágenes de seguridad del aeropuerto. Pero había un problema. La placa no era la misma. La placa era visible en las imágenes, 414EW3. En la casa, el auto tenía otro número, 474BW8. Esto era extraño. Lo más inquietante y desgarrador fue que, antes de la desaparición de Phoebe, los vecinos de James y Tanika se quejaron de un olor desagradable proveniente de la casa. Y cuando la policía vino a revisar, encontraron varios perros muertos en la propiedad. Se determinó que estos perros murieron por causas naturales en la casa, lo cual es una locura. Los vecinos se quejaban del ruido de las fiestas y los perros que ladraban y aullaban toda la noche, lo que los mantenía nerviosos.
Se supo que Tanika y James salían, pero la ex de James afirmó que él le dijo que ya no estaban juntos, solo compartían casa. Toda esta situación se vuelve más confusa con cada segundo que pasa. Pero para hacer las cosas aún más extrañas, James también tenía un autobús, uno grande, y estaba estacionado frente a la casa. Él intentaba vender ese autobús, pero según la ex de James, en ese tiempo vivía en el autobús y no en la casa. ¿Y puedes culparlo? No creo que una casa así sea segura para vivir. Los vecinos veían a Phoebe entrar y salir, pero desconocían que vivía con Jaime y Tanika. Supongo que nunca vieron entrar o salir a los dos, por eso pensaron que Phoebe vivía sola en ese desorden. Así que en este punto, aunque las cosas parecían extrañas, la policía realmente no tenía ninguna otra evidencia ni nada incriminatorio para responsabilizar a Jaime y Tanika por la desaparición de Phoebe. Así que la pareja quedó en libertad y la investigación continuó. 8 días después de la búsqueda de Phoebe, el 23 de mayo detectives registraron varias zonas y se enfocaron en el Parque Nacional Goodnight Scrub. Los registros telefónicos de Phoebe los guiaron allí. Revisaron el historial telefónico de Phoebe, y aunque Levi la llamó la mañana de su vuelo a Australia Occidental, cuando Phoebe desapareció, se supo que el teléfono fue apagado manualmente. Así que los investigadores desplegaron policías especializados, incluido un equipo de buceo, en el Parque Nacional Goodnight Scrub, ya que querían realizar búsquedas en tierra y en vías fluviales. Después de horas y horas de búsqueda, la policía pudo encontrar varias pruebas que demostraban que este parque era, por lo que parecía, el sitio de un crimen atroz. Se hicieron varias recolecciones y la evidencia se envió a pruebas forenses para asegurarse, pero desde el inicio era evidente que algo oscuro pasó aquí. Mientras se esperaban los resultados forenses, los detectives sacaron una conclusión interesante. La policía de Queensland sospechaba que parte de la evidencia en el Parque Nacional Goodnight Scrub fue movida antes de que llegaran los detectives, lo cual resultaba muy extraño. Usaron perros rastreadores de cadáveres para buscar en áreas grandes, esperando hallar algo útil que indicara a dónde pudo ir Phoebe antes de que pasara tanto tiempo. Hallaron algo que impulsaría el caso, pero no era lo que esperaban. Mientras seguía la búsqueda en el Parque Nacional, James y Tanika enfrentaron problemas legales. Además de basura y restos en su residencia, Gingin, los investigadores hallaron armas y municiones en la casa y la Hyundai X35. James y Tanika fueron arrestados, pero salieron bajo fianza. Durante este tiempo, la búsqueda en el Parque Nacional se había expandido a las afueras, y el 6 de junio, los detectives encontraron algo, pero sería cualquier cosa menos agradable. En un camino secundario cerca del Parque Nacional Goodnight Scrub, la policía halló restos humanos entre matorrales densos. Parecía que los restos habían sido arrojados sin el menor cuidado, y no se hizo ningún esfuerzo por ocultar el cuerpo, ni siquiera estaba enterrado. Los detectives enviaron los restos a pruebas de ácido desoxirribonucleico, y el 17 de junio los resultados impactaron a todos. Lamentablemente, los restos eran de Phoebe Bishop, de 17 años desaparecida hace menos de un mes. Claro, los investigadores sospechaban que los restos podían ser de Phoebe, pero nadie está preparado para esa confirmación. Fue un momento devastador para detectives y familia de Phoebe. Como este es un caso en desarrollo, la causa exacta de la muerte de Phoebe aún no ha sido revelada. Pero siendo honesto, ¿realmente importa eso? Sé que todos tenemos una curiosidad morbosa sobre este tipo de cosas, pero recuerden, esta era una chica de 17 años que fue arrebatada de su familia, de sus amigos y de todos los que la amaban. Le arrebataron la vida de este mundo sin ninguna razón válida, y eso es lo que importa. La policía, al notar algo sospechoso, declaró la casa y la Hyundai X35 desordenadas y asquerosas como escenas del crimen. Pero ahora que el cuerpo de Phoebe había sido descubierto, el caso tomó un giro muy oscuro. Ya no era una investigación para encontrar a Phoebe ilesa, ahora se trataba de encontrar a los asesinos de Phoebe, y la policía, así como el público en general, apostaron por los muy sospechosos compañeros de casa, James Wood y Tanika Bromley. Lo más interesante de este caso es que los sospechosos de la desaparición de Phoebe fueron arrestados antes de hallar su cuerpo. Tanika y James fueron detenidos la mañana del 5 de junio, un día antes de encontrar los restos de Phoebe.
Tanika fue arrestada primero y luego James fue detenido algún tiempo después. Los detectives también publicaron imágenes de la cámara corporal del arresto de James, y él llevaba puestos pantalones deportivos y una camiseta. Se pudo ver a los detectives diciéndole a un James sin emociones que estaba siendo arrestado por el homicidio de Phoebe Bishop. Tanika y James enfrentan un cargo de homicidio y 2 de interferencia con un cuerpo. Tras su arresto, el caso llegó a tribunales, pero la pareja no se presentó por razones desconocidas. Supongo que no querían enfrentar las posibles consecuencias de sus acciones, pero realmente no lo sabemos. Probablemente van a ir a prisión de todas formas, y el hecho de no presentarse básicamente aseguró su culpabilidad, al menos para mí. La cosa es que, como el caso todavía se está desarrollando, la policía obviamente está siendo muy reservada con esta información. Pero eso no significa que nos hayan dejado completamente en la oscuridad. En la audiencia más reciente en la corte, salió a la luz más información sobre cómo fue atacada Phoebe. La policía piensa que Phoebe fue atacada en la Hyundai Cremins 35 poco después de ser vista en Airport Drive el 15 de mayo. No se sabe exactamente qué ocurrió, pero los detectives dicen que el cuerpo de Phoebe fue movido 2 veces tras el crimen. Una vez después de que fue asesinada, y luego otra vez aproximadamente 2 días después, donde finalmente fue encontrado en ese camino trasero cerca del Parque Nacional Goodnight Scrub. La policía sabe que el teléfono de Phoebe estaba cargado y en línea la mañana previa al ataque, pero luego fue apagado manualmente y no volvió a encenderse, lo que sugiere que se lo quitaron antes o durante el ataque. Pero hay una cosa más. ¿Recuerdas el auto Hyundai con la placa cambiada? Bueno, resultó que la placa no fue lo único que cambiaron. Cambiaron el logo de Hyundai por uno de Toyota en la parte trasera del auto. Pero no me refiero a un cambio profesional, como un emblema diferente. Esta parte fue ridícula, porque James y Tanika creyeron que podían engañar a la policía. El logo de Toyota se dibujó en una tira de papel y se colocó sobre el logo de Hyundai en la parte trasera del auto. Parece hecho por un niño de preescolar. Las placas tampoco se cambiaron, al menos no literalmente. Tanika y James no solicitaron un cambio legítimo de placas, ni tampoco robaron una. El vehículo seguía registrado con el número de placa original 414EW3, pero la pareja en realidad usó cinta eléctrica y pintura negra para convertir el 1, la E y el 3 en un 7, una B y un 8. No sé si tenían una enfermedad mental o simplemente eran tan malos para cometer un crimen, pero esto es casi increíble. O sea, ¿cuántas vueltas mentales tuvo que dar esta pareja para llegar a esta brillante idea? Como si fuera su gran plan para despistar a los detectives o la investigación, pero no funcionó. No hay duda en la mente de nadie de que Tanika y James probablemente son responsables y están detrás del asesinato de Phoebe, pero la pregunta principal es ¿por qué? Bueno, James sí habló con el Daily Mail y declaró que Phoebe tenía la costumbre de estallar en ira y que incluso había roto su televisor en algún momento. Durante esa entrevista, era evidente que este hombre sentía un gran resentimiento hacia Phoebe. Pero recuerda que estas son las palabras de un hombre claramente muy interesante, así como de un posible asesino, así que toma todo esto con cautela. Puede que lo de la televisión nunca haya pasado y él mienta. Recuerda que James y Tanika tienen la casa en condiciones asquerosas y animales muertos por toda su propiedad. Ellos son los que tienen la posesión inexplicada de armas de fuego y municiones. También son unos desconocidos para Phoebe, así que no importa cómo lo veas, los compañeros de casa casi definitivamente tuvieron algo que ver en el asesinato de Phoebe. Además, la policía afirma que tiene pruebas de que el cuerpo de Phoebe fue movido 2 veces, y supuestamente tienen pruebas de que James y Tanika fueron quienes lo movieron. Si le sumas el hecho de que el auto de James y Tanika fue disfrazado de manera torpe después de que los captaron en las cámaras de seguridad, ya sabes, todo eso del logo de papel y la placa cubierta con cinta eléctrica. Bueno, creo que todos sabemos lo que pasó aquí y quién es responsable. También se alega que la pareja, o al menos uno de ellos, probablemente abusó de Phoebe, porque varios testigos en una tienda local vieron a Phoebe entrar un par de días antes de su desaparición y eventual asesinato, y se veía débil y hambrienta, casi como si la hubieran tenido en contra de su voluntad o algo así. Lo interesante es que, si Phoebe realmente hubiera estado retenida contra su voluntad, ella seguía hablando con su novio días antes de su fallecimiento. ¿Por qué no se lo mencioné a él? Mi única suposición es que, si esto realmente sucedió, tal vez ella simplemente les tenía mucho miedo a esas personas. Esto, claro, solo si las declaraciones de los testigos son precisas. La situación entre Phoebe y su familia también es complicada.
¿Por qué una chica de 17 años vivía con casi desconocidos? Phoebe tuvo una infancia difícil porque nunca contó con una figura paterna estable. Su familia siempre estaba mudándose, y ella no permanecía mucho tiempo en una sola escuela debido a estos cambios de residencia. ¿Pero por qué no vivía con su madre o algún otro miembro de la familia? Toda la situación es simplemente extraña, y no entiendo por qué nadie se ha molestado en aclararlo. Simplemente me parece extraño, pero tal vez solo estoy pensando demasiado en eso. Quizás solo no se llevaba con su mamá, y a los 17 quería probar algo nuevo. Las redes sociales de Phoebe también reflejaban tristemente lo que sucedía. Su último video en TikTok trataba de hablar con su yo más joven. También mencionó a su papá en un momento, y cómo cuando ella fallezca, quiere que su papá la ayude a bajar su ataúd, para que él pueda decepcionarla una última vez. Ahora, entiendo que esto probablemente era algún tipo de humor negro, pero claramente había algo de verdad en el dolor de esas palabras. Por supuesto, no podemos descifrar lo que Phoebe sentía en ese momento, pero obviamente como mínimo se sentía triste y decaída. Kylie, la mamá de Phoebe, estaba muy emocionada por la desaparición de su hija y solo quería respuestas. Ella era muy activa en redes y noticieros pidiendo información sobre Phoebe, por lo que es difícil saber qué sucedía en la vida personal de Phoebe que la llevó a irse de casa y vivir con desconocidos en un lugar casi en ruinas. A esto se suma toda la discusión sobre la salud mental de Phoebe en el momento de su desaparición. Aunque la tía de Phoebe, Cass Johnson, cuestionó el estado mental de Phoebe y su trabajo en el Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad, la mamá de Phoebe, Kylie, negó rotundamente todo tipo de afirmaciones sobre la salud mental de su hija y acusó a su propia hermana distanciada de crear un circo al hacer comentarios sin pruebas ni evidencias. Se desvió muchísimo hablando de cómo su hermana básicamente solo estaba buscando problemas y generando un drama que en realidad nunca existió. Personalmente no puedo entender muy bien esto, pero parece dolorosamente obvio que la vida en casa de Phoebe probablemente no era agradable. Y solo este detalle pone en perspectiva quizá por qué quería mudarse y empezar por su cuenta, aunque fuera con unos compañeros de cuarto muy extraños, pero tal vez era lo único que podía pagar. Al final, lo que importa es que Phoebe reciba justicia, y eso es lo que todos desean, la conozcan o no. El 30 de junio de 2025 se realizó el funeral de Phoebe y fue enterrada en Bundaberg. El funeral fue privado. Asistieron amigos y familiares para despedirse. Para los seres queridos de Phoebe fue un día muy oscuro, pero usaron ropa colorida en la reunión porque creían que era lo que Phoebe quería. A ella le encantaba todo lo vibrante y brillante, y realmente solo quería ser feliz. Era alegre, le gustaba cantar, bailar y abrazar, y sus seres queridos querían recordarla así. Realmente, espero que el caso de Phoebe llegue a una conclusión pronto, ojalá tan pronto como el próximo mes, según la fecha en que estoy grabando este video. Solo tendremos que ver cómo terminan las cosas, pero la próxima audiencia en la corte se supone que será en agosto. Si hay alguna actualización importante, informaré aquí y en los comentarios. Solo espero que haya respuestas, que los responsables sean castigados y que esta familia pueda obtener cierre sobre por qué y cómo le arrebataron la vida a su hija. Una mujer y su esposo trabajaban en una tienda de equipo de espionaje. Era una tienda de novedades que vendía cosas y aparatos únicos. Un día, inesperadamente, la mujer fue a la parte trasera de la tienda y halló el cuerpo sin vida de otra mujer. Si no hubiera sido por la sensación espantosa que rodeaba el cuerpo, la mujer lo habría confundido con un maniquí. Pero como todos sabemos, nunca es un maniquí. La mujer estaba naturalmente alterada, pero no solo porque acababa de descubrir una escena del crimen, sino porque ya había visto a la víctima antes, solo unas horas atrás, comprando en la tienda. Mientras la mujer retrocedía alejándose del cuerpo y luchaba por no gritar, chocó contra algo. O alguien. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales. Soy tu anfitrión Ty Notts. Subo documentales de crímenes reales cada semana. Si te gustan, suscríbete. Es totalmente gratis y solo te mantiene al tanto cuando publico nuevos casos. Ginger Ríos nació de los padres Denise y Jorge Ríos en Hunt Ridge, Las Vegas. Tenía una hermana llamada Daniela. Ginger era una joven llena de sueños. Ella quería ser artista y según su mamá Denise, Ginger prometió que sería Miss Las Vegas.
Ginger, criada en Las Vegas, amaba la música, el baile y el canto, y soñaba con tener o participar en un espectáculo. Ginger, además de ser talentosa, también era extrovertida. Le encantaba pasar el rato con la gente. Era el alma de cada fiesta, y esta chica simplemente tenía una cantidad increíble de energía y carisma. Cuando Ginger creció, fue bailarina de respaldo en La Máquina de Salsa. A los 20 años conoció a Mark Hollinger, de 34. Aunque había bastante diferencia de edad entre ellos, Ginger era sensata. Aunque era joven, ver lo feliz que Mark la hacía hizo que sus padres lo aceptaran con gusto. Ellos pensaban que Mark era ideal para Ginger, su yin y yang. Eran opuestos, pero se complementaban sin esfuerzo. Mark y Ginger se casaron y se mudaron a una casa poco antes del caso de hoy. Ahora, la pareja originalmente estaba rentando una casa, pero la opción de comprar esa casa estaba sobre la mesa al arrendarla. Para eso, Ginger y Mark necesitaban buen crédito. La pareja creyó que comprar una casa era mejor para su futuro y posible crecimiento familiar. Estaban tan decididos a comprar la casa que Ginger quería ir a una tienda en Las Vegas a comprar un libro para mejorar su crédito. Esto fue en 1997, cuando no era tan fácil buscarlo en Google como ahora. Eso hizo la pareja el 4 de abril de 1997. Ginger y Mark iban al 3507 de Maryland Parkway, pero en el camino vieron una tienda peculiar llamada Spycraft. Era una tienda extraña que vendía cámaras de vigilancia, aparatos de espionaje, dispositivos de escucha, libros y rastreadores. Spycraft era muy conocida entonces porque tenía varias sucursales en el oeste. Mark permaneció en el auto mientras Ginger entró a la tienda. No se suponía que fuera un viaje largo ni nada por el estilo. Ginger solo quería entrar rápido, echar un vistazo y luego salir de inmediato. Ella llevaba su cartera y las demás pertenencias estaban en el auto. Para Spycraft, su clientela era muy diversa. Algunos buscaban rastreadores para sus hijos, mientras otros con antecedentes dudosos querían dispositivos sospechosos sin problemas. La tienda en específico era administrada por un hombre llamado John Flores y su esposa, Cheryl. Ginger entró a la tienda esperando estar solo 1 o 2 minutos. Pero después de que pasaron varios minutos, simplemente nunca salió. Mark estaba justo ahí en el estacionamiento, pero nunca vio a Ginger salir de la tienda. Si Ginger hubiera ido a otro lugar, seguramente Mark la habría visto y habría ido tras ella, pero Ginger nunca salió de la tienda. Unos minutos después, Mark se cansó, y el retraso inusual de Ginger empezaba a preocuparlo. Tenían otros pendientes, por eso estaba algo molesto. Entró a la tienda y fue a la caja, donde John y Cheryl atendían a los clientes. Mark describió a Ginger a la pareja y les preguntó si seguía en la tienda y por qué tardaba tanto. La respuesta del dueño sorprendió a Mark. John le dijo a Mark que Ginger compró un libro y se fue hace tiempo. Pero Mark sabía que eso no era cierto. Él estaba fuera, y aunque no veía dentro de la tienda, distinguía claramente quién salía y entraba. Así que después de que soltaron esta bomba, Mark recorrió la tienda y buscó pasillo por pasillo, esperando encontrar a Ginger. Pero ella no estaba ahí. Mark se acercó de nuevo a los dueños y les rogó que le dijeran dónde estaba su esposa. Pero Juan dijo lo mismo, dejando a Mark más confundido que nunca. Sin otra opción, Mark salió y llamó a Jorge, su suegro, para contarle que Ginger había desaparecido. Jorge, sin pensarlo demasiado, le aseguró a Mark que tal vez ella había ido a una tienda cercana y que quizá Mark simplemente no se dio cuenta cuando ella se fue. Pero después de que pasaron horas y todavía no había señales de Ginger, fue cuando su papá también empezó a preocuparse. Esto no era nada propio de ella. Ella nunca se iría así nada más. Y recuerda que, además de su cartera sin mucho efectivo, su bolso seguía con Mark en el auto, así que no pudo haberse ido por capricho. Algo debió haberle pasado, y para este momento, tanto Jorge como Mark temían que tendrían que reportar a Ginger como persona desaparecida. Pero nunca se habrían imaginado que en tan solo unas pocas horas encontrarían a Ginger, solo que no de la manera que esperaban.
todas las dudas de Jorge y Mark, los llevaron de regreso a Spycraft esa misma noche. Querían ver las grabaciones de vigilancia de Ginger para intentar rastrear sus movimientos y ver a dónde había ido. Pero cuando Mark y Jorge llegaron a la tienda, estaba cerrada y Juan y Cheryl estaban parados afuera, cerca de una camioneta, y había un bebé en los brazos de Cheryl, el bebé de ella y Juan. Mark y Jorge se acercaron a la pareja y les pidieron ver las grabaciones, pero Juan dijo que tenían prisa, pero que los dos hombres podían regresar después del fin de semana para ver el material. Y así la pareja Mark y Jorge se separó. Pero la desaparición de Ginger los inquietaba como una sombra que no los dejaba en paz. El lunes siguiente, Ginger fue reportada como desaparecida ante la policía. Los detectives encontraron muy extraña la desaparición de Ginger, y aunque al principio pensaron que tal vez Ginger se había fugado, esa teoría pronto se descartó cuando revisaron las cuentas bancarias de Ginger. No se había gastado nada y el dinero seguía ahí, intacto. Si Ginger se escapó, seguramente necesitaría dinero porque el día que desapareció no llevaba mucho. Así que la policía empezó a hacer una lista de sospechosos, y Mark, naturalmente, estaba en la parte superior de su lista. Querían descartar a Mark como sospechoso, ya que las primeras personas que la policía investiga suelen ser los cónyuges y los miembros de la familia. Los investigadores investigaron a Mark por una buena razón. Encontraron algo. El matrimonio de Ginger y Mark estaba en crisis. Ginger se alojó en un hotel tras una posible discusión con Mark. A los investigadores también les extrañó que Mark no llamara a la policía de inmediato, sino a su suegro. Si Mark realmente se preocupaba por Ginger, habría reportado su desaparición de inmediato, pero no lo hizo. Peor aún, hubo un incidente extraño pocos días tras la desaparición de Ginger. El auto de Mark se incendió sospechosamente y quedó calcinado. Esto fue muy raro para la policía. Ahora la policía estaba convencida de que Mark ocultaba algo y que el incendio del auto no había sido accidental en absoluto. Los investigadores creían que Mark intentó destruir pruebas quemando el auto. Además, Mark desapareció tras el incidente, aumentando las sospechas. Bueno, una vez que encontraron a Mark, poco tiempo después, fue investigado sin piedad por la policía. Pero se mantuvo firme y aseguró no estar implicado en la desaparición de Ginger, además de preocuparse por ella como los demás. Pero hablando sobre el accidente automovilístico, Mark explicó que de regreso a casa, su auto se sobrecalentó y se incendió, lo que hizo que Mark saliera del auto y se alejara de las llamas. El fuego estaba fuera de control y Mark no pudo apagarlo porque estaba solo en la carretera. Lo dejó ahí y volvió a casa caminando. En ese tiempo, los celulares no eran comunes, así que no podía llamar al 911 sin un teléfono público. Así que rendirse y volver a casa, aunque no fuera la mejor decisión, no habría sido una gran señal de alerta como lo veríamos hoy. El auto quemado fue tomado como evidencia y revisado exhaustivamente, pero la policía no halló nada incriminatorio. El fuego pudo haber destruido todo, o quizá Mark no tenía relación con la desaparición de Ginger, y fue solo una mala coincidencia. La policía no halló pruebas contra Mark y fue liberado, pero los días pasaban sin rastro de Ginger, y era claro que la policía empezaba a considerar escenarios inquietantes. Después de eliminar a Mark de la lista de sospechosos, la policía debía ir a Spycraft, donde vieron por última vez a Ginger. Querían revisar las grabaciones de vigilancia, pero para su sorpresa y molestia, el dueño de la tienda, John, estaba en Phoenix, Arizona, en ese momento administrando su otra tienda, así que sin él la policía realmente no podía acceder a las cintas. Aún así, decidieron echar un vistazo, y cuando caminaron hacia la parte trasera de la tienda, donde estaba el baño, fueron golpeados por ese inconfundible y penetrante olor a cloro. De manera inquietante, también había una sola pero muy pequeña mancha en la pared del baño, y la policía recogió la muestra y estaba esperando a John para una explicación. Ginger desapareció, y la última vez que la vieron fue en esa tienda. Ellos estaban parados ahí, y ahora hay un olor muy fuerte a cloro, y una mancha sospechosa en la pared. ¿Cuáles son las probabilidades? La policía localizó a John y le preguntó por el cloro y la mancha. John fue rápido en defenderse, y afirmó que su perro había ensuciado el baño, y que tuvo que usar cloro para quitar el horrible olor. También explicó que la mancha en la pared era del perro. La policía no hizo mucho con la mancha, porque era muy pequeña para analizarse. Para ser justos, también era 1997, así que la tecnología de ácido desoxirribonucleico no era ni de cerca tan avanzada y meticulosa como lo es hoy en día. La policía volvió a preguntar a John sobre Ginger, pero repitió lo mismo que a Mark.
Ginger entró a la tienda, compró los libros que necesitaba, pagó y se fue. John dijo tener grabaciones de vigilancia y recibos de compra de Ginger. Sin embargo, cuando los investigadores le pidieron eso a John, no pudo hacerlo por alguna razón. O mentía o no tenía registro de grabaciones ni recibos de la tienda. De cualquier manera, no se veía bien. Aunque la policía no estaba convencida y sentía que algo andaba mal, realmente no podían hacer nada. Simplemente no había ninguna evidencia, o sea, literalmente nada. Luego, la policía investigó la carrera de Ginger como artista. La policía sospechaba que Ginger tenía un acosador y fue atacada por alguien trastornado al azar. Pero al investigar más, los detectives no hallaron nada. Y así pasó un mes y no hubo ningún avance en el caso de Ginger. Nadie tenía pistas, información ni nada útil que pudiera guiar a los investigadores en la dirección correcta. Y las cosas no pintaban bien. Eso cambiaría meses después, cuando alguien llegaría con información incriminatoria sobre la desaparición de Ginger. Esto finalmente daría respuestas sobre la mujer desaparecida. La persona que se presentó fue una mujer llamada Cheryl. Ese nombre debe sonar familiar. Era la exesposa de John Flores. La pareja ya estaba divorciada, y Cheryl acudió a la policía con datos que podrían ayudar a resolver el caso de Ginger. Cuando la policía le preguntó por qué no dio esta información antes, ella dijo que temía a su esposo y no sabía cómo reaccionaría, pues fue quien descubrió a Ginger. Pero me adelanto un poco. Cheryl dice que cuando Ginger entró a la tienda, John la miraba de forma inquietante, como si la quemara con su mirada llena de deseo. Luego le dijo a Cheryl que fuera a buscar algo a la parte de atrás, lo cual no era inusual, ya que John siempre le daba órdenes a todos todo el tiempo. Unos minutos después, cuando Cheryl volvió, Ginger ya no estaba. Cheryl asumió que Ginger había comprado sus cosas y se había ido, pero eso estaba muy lejos de la verdad. Ahora, cuando un preocupado Mark entró a la tienda y preguntó por su esposa, Cheryl sinceramente no sabía dónde estaba Ginger. Tras la partida de Mark, John, inquieto, advirtió a Cheryl no entrar al almacén trasero. Cheryl, aunque nerviosa y temerosa de ser atrapada por John al abrir la puerta, fue a la parte trasera de la tienda. Apenas pudo contener un grito al ver a Ginger sin vida en el suelo. Mientras Cheryl retrocedía, chocó con John. Era como una escena de película de terror. ¿Te imaginas lo asustada que debió estar Cheryl en ese preciso momento? John acorraló a Cheryl y le advirtió que no hablara de lo que vio, o ella y su bebé sufrirían las consecuencias. Según Cheryl, John le confesó lo que hizo a Ginger. Cuando Cheryl salió a buscar lo que John pidió, este atacó brutalmente a Ginger hasta causarle la muerte. Pero John no le explicó a Cheryl por qué atacó a Ginger, lo que resulta aún más confuso. ¿Te imaginas cómo debió haberse sentido Ginger al ser atacada fatalmente en una tienda por la espalda por un desconocido? Es escalofriante. Cheryl recordó que John limpió el cuarto trasero con mucho cloro junto a otro empleado, y luego cargó el cuerpo de Ginger en una camioneta. La misma camioneta donde la pareja habló con Mark y George cuando buscaron a Ginger tras su desaparición esa noche. Mark y George estaban cerca del cuerpo de Ginger y para empeorar, Cheryl sabía dónde estaba la esposa de Mark, pero no se atrevía a decírselo frente a él. Cheryl contó a la policía que ella, John y su bebé fueron a Arizona y John puso el cuerpo de Ginger en una tumba de concreto que luego enterró en el desierto. Un mes tras la desaparición de Ginger, la policía halló un cuerpo no identificado en el desierto, pero resultó no ser Ginger. Pero cuando John se enteró de esto, dejó a Cheryl y se dio a la fuga. De hecho, fue Cheryl quien llevó a los investigadores al lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Ginger y efectivamente encontraron concreto, y dentro de ese concreto había restos humanos. Los restos recuperados fueron identificados como los de Ginger Rios, de 20 años. Ahora que el cuerpo de Ginger había sido encontrado, la policía finalmente pudo obtener una orden de cateo para la tienda de artículos de espionaje. Al registrar el lugar, hallaron ácido desoxirribonucleico de Ginger en la última fila. La policía sabía que tenían al culpable, pero había un problema. John Flores huía y, para sorpresa, ni siquiera era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Craig Leslie Jacobson, y vaya que tenía una larga lista de crímenes detrás de él. Así que Craig, también conocido como John, en realidad era un fugitivo.
Era buscado por robo y fraude y huyó a Florida para evitar ser atrapado. Craig luego se cambió el nombre a John Flores, se casó con Cheryl, no sé si conocía su pasado, y abrió 4 tiendas de espionaje en el oeste, incluida una en el centro comercial de Las Vegas. Varias personas se presentaron y acusaron a Craig de buscar mujeres de cabello oscuro, e incluso un joven afirmó que Craig le pagó para tomar fotos de mujeres de cabello oscuro, lo cual es realmente perturbador. Craig fue arrestado en Los Ángeles en agosto de 1997 tras un altercado físico con un policía, pero no sabemos de qué se trató. Pero supongo que Craig o John, o quien quiera que fuera, ni siquiera era bueno para mantener un perfil bajo, porque pronto fue extraditado a Nevada y acusado del asesinato de Ginger, y confesó haberle quitado la vida a Ginger. Craig afirmó que sufría de esquizofrenia y también era paranoico, pero esto podría haber sido simplemente su plan para obtener una sentencia más baja desde el principio. Mira, un psicólogo se presentó y dijo que Craig les había dicho a personas en la prisión que, cito, se declararía loco y actuaría como si estuviera loco para recibir una sentencia leve. La fiscalía afirmó que Craig estaba mentalmente apto para ser juzgado y solo fingía su enfermedad. La fiscalía planeaba buscar la pena de muerte, pero le ofrecieron un acuerdo a Craig, que aceptó rápidamente. Craig se declaró culpable del asesinato de Ginger, pagaría unos $3,200 a su familia y pasaría el resto de su vida en prisión, con opción de libertad condicional tras 20 años. Esto fue justo lo que Craig recibió al final. Pero había más. ¿Recuerdas el cuerpo no identificado hallado cerca del de Ginger en el desierto? Bueno, la policía tardó varios años en identificar a la víctima, pero también era una joven y se llamaba Cristina Martínez. Tenía 15 años cuando falleció y se cree que Craig también estuvo detrás de su ataque. Cristina desapareció tras ir a una lavandería local el 3 de mayo de 1997. Vivía en un hogar grupal justo frente a la tienda Spycraft en Arizona. Debido a su pasado turbulento y que ya se había escapado antes, nadie reportó la desaparición de Cristina, lo cual es desgarrador. Esta chica estuvo meses enterrada en el desierto. Nadie la buscaba. En 2015, Craig salió de prisión en Nevada y fue extraditado a Arizona para ser juzgado por el asesinato de Cristina, pero aún no ha sido sentenciado. En 2016, un juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa primero declaró que no era competente para ser juzgado, pero luego decidió que sí lo era y que fingía una enfermedad mental. El 21 de septiembre de 2017, el juez Warren Granville de la Corte Superior del Condado de Maricopa aprobó una moción de la defensa para evaluar la competencia de Craig para ser juzgado por el asesinato de Cristina. Pero hasta ahora no ha habido ninguna actualización, al menos ninguna que se haya anunciado públicamente. Solo sabemos que Craig sigue en prisión y ha matado a más jóvenes de las que admite, incluyendo a Marie Stoddard en mayo del 97, cuyo cuerpo aún no aparece. La muerte de Ginger fue muy dura para su familia. Craig envió cartas de disculpa al papá de Ginger desde la cárcel, diciendo que lamentaba lo que hizo pasar a la familia. Craig confesó que atacó a Ginger porque, al parecer, ella le había hablado mal en la tienda. Sé que tratar con clientes difíciles no es lo que quiere un empleado de tienda, pero ¿los demás matan gente por eso? No, ni siquiera estoy seguro de que Craig dijera la verdad. Es un enfermo que se enfoca en chicas jóvenes y mujeres, y además es un asesino serial. No tiene ningún argumento válido, y solo se puede asumir que casi todo lo que dice, bueno, lo más probable es que sea una mentira. Mark, quien inicialmente fue sospechoso de la desaparición de Ginger, estaba muy emocional y angustiado. En entrevistas, él solo deseaba que su esposa volviera. Iban a empezar su vida juntos. Y claro, su vida no era perfecta, pero él adoraba a Ginger y todo lo que ella era. Trágicamente, la mamá de Ginger, Denise, falleció de cáncer el 24 de julio de 2014. George y su otra hija, Daniela, estaban destrozados, pero encontraron consuelo al pensar que Ginger y Denise ahora están juntas en otro lugar. Ginger tenía mucho por lo que esperar en la vida. Ella quería tener una casa con su esposo, tener hijos y verlos crecer, pero no pudo hacer nada de lo que planeó. No logró tener su propio show ni debutar como bailarina o cantante. Ahora ella solo era un recuerdo en los corazones de sus seres queridos, quienes aún pasan por un dolor inimaginable cuando piensan en cómo sus vidas cambiaron para siempre.
ese fatídico día de abril de 1997. No encontrarán nada a menos que muevan el concreto. Esta frase hizo que la policía entrara en pánico. Tras horas cavando césped, tierra y huesos, al fin hallaron lo que temían. Restos humanos. Los registros dentales confirmaron que estos restos pertenecen a Zoe Cambas, pero reconstruir lo que le sucedió fue una tarea completamente diferente. ¿Cómo es posible que un día común con amigos haya terminado tan mal? Bueno, resulta que no puedes confiar en nadie, y mucho menos en tus amigos. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Notts y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Si te interesa el crimen real clásico y sencillo, este es el lugar indicado, ya que eso es lo que hacemos aquí. Así que asegúrate de suscribirte, es completamente gratis y solo te mantiene al tanto de mis futuros videos. Zoe Campos nació el 4 de septiembre de 1995 y era la menor de 3 hermanos. Su papá Alejandro estaba en la Marina, por eso la familia Campos viajaba mucho. Tras el nacimiento de Zoe, la familia se mudó varias veces, de Honolulu, Hawái, a Round Rock, Texas, y también a San Diego, California. Poco después, la familia Campos llegó a Lubbock, Texas, su hogar permanente. Y también fue en ese momento cuando los padres de Zoe, lamentablemente, tomaron caminos separados, y Zoe tuvo que lidiar con todas las emociones y el trauma que conlleva un cambio familiar tan grande como este. Zoe, desde niña, tenía un gran corazón y quería ayudar a todos los animales. Por eso llevaba a casa animales callejeros e insistía en que su familia los cuidara y les diera un hogar. Esto parece haber sido un tema recurrente para ella, y su mamá recuerda varias ocasiones en las que Zoe simplemente llegaba con un nuevo animal para cuidar. A los 18 años, Zoe ya era muy responsable. Ella no se metía en problemas, no era fiestera y buscaba grandes logros. Ella tenía varios sueños que estaba considerando perseguir. Obviamente quería ayudar a los animales, pero también tenía un interés bastante serio en el mundo automotriz y estaba considerando convertirse en algo así como una mecánica. Pero una noche de noviembre de 2013 acabaría con estos sueños de golpe, ya que tras salir con amigos, Zoe nunca regresó a casa. El 17 de noviembre de 2013 fue un día ocupado para Zoe. Pasó el día en casa, pero cuando llegó la noche, en realidad tenía planes de visitar a su amiga Abril, quien acababa de dar a luz. Zoe amaba a los niños, los animales y los bebés, así que no se lo iba a perder. Abril también invitó a otras amigas, organizando una reunión en su casa para presentar al nuevo integrante de su familia. Zoe salió de la casa de Abril a las 9 de la noche, pero aún tenía otros planes. Se reunió con su hermana Savannah y los niños para cenar, y después de eso iban a rentar una película y pasar la noche en casa de Savannah. Para Zoe, una noche perfecta era conocer a un bebé lindo, volver con su hermana y sus hijos, cenar juntos, ver una película, quizás un bocadillo y terminar la noche. La vida no podía ser mejor para Zoe, pero terminaría en tragedia. Después de que terminó la película, todos se fueron a dormir y Zoe iba a dormir en el sofá. A la mañana siguiente, el 18 de noviembre, Savannah salió de su habitación lista para ir al trabajo cuando notó que Zoe no estaba por ningún lado. Esto fue un poco alarmante para Savannah, porque Zoe no era el tipo de persona que simplemente se iba sin avisar a nadie. Así que Savannah hizo lo primero que se le ocurrió y llamó a Zoe, pero ella no contestaba el teléfono. Savannah vio por la ventana que el auto de Zoe no estaba y pensó que quizás Zoe se había ido durante la noche por alguna razón. Después, Savannah llamó a su mamá Melinda, quien había trabajado en un bar local esa noche. Fue entonces cuando Savannah se enteró de un hecho extraño, que confirmó que Zoe sí había salido de la casa la noche anterior. Mira, Melinda estaba trabajando en su turno cuando, alrededor de las 2:30 de la madrugada, recibió un mensaje de nada más y nada menos que Zoe. Fue inusual, pero no alarmante. Zoe solo preguntó a su mamá si quería que la llevara. Para dar contexto, el auto de Melinda estaba en el taller, así que agradeció que Zoe la recogiera. Pero el asunto es que Zoe nunca llegó. Melinda esperó a su hija fuera del bar durante casi 30 minutos y la llamó sin obtener respuesta.
Melinda no estaba demasiado preocupada porque pensó que tal vez Zoe simplemente se había quedado dormida, así que Melinda hizo el corto recorrido hasta la casa de su amiga y pasó la noche allí. Pero cuando recibió la llamada de Savannah y se dio cuenta de que nadie había sabido nada de Zoe, fue cuando ambas mujeres empezaron a ponerse ansiosas. Buscaron a Zoe preguntando a sus amigos y hospitales, pero nadie sabía nada de ella. Melinda y Savannah llamaron a la policía a las 5 de la tarde. Los detectives no tenían prisa por reportar la desaparición. Hicieron la clásica maniobra policial y dijeron que Zoe podría haberse escapado y que solo estaba desahogándose en algún lugar. Los detectives querían esperar un día antes de reportarla como desaparecida, lo cual es inaceptable en cualquier circunstancia. Melinda y Savannah intentaron convencer a los investigadores de que Zoe jamás se iría así. No tenía motivo para hacerlo, pero ¿los detectives escucharon? Claro que no. Hicieron lo que dijeron y no la pusieron en la lista de desaparecidos hasta el día siguiente. Después emitieron una alerta por el Lincoln Town Car de Zoe. No esperaron mucho, pues la tía de Zoe, Mónica, vio su auto en la carretera al día siguiente. Como las ventanas estaban polarizadas, no pudo ver el rostro del conductor, pero estaba segura que no era Zoe. Mónica dijo que un hombre de unos 20 y tantos con sudadera y capucha conducía su auto. Ella y su hijo siguieron el auto, pero lo perdieron de vista tras una vuelta y ya no lo encontraron. Finalmente, el auto fue encontrado abandonado en los apartamentos Driftwood, que casualmente eran los apartamentos donde vivía Zoe. Mónica llamó a la policía para reportar el hallazgo y cuando los detectives revisaron el auto, no encontraron señales de Zoe. Esto fue aterrador y al mismo tiempo un alivio para Mónica, ya que había seguido ese auto, temiendo que Zoe estuviera atrapada por el conductor. Pero la realidad seguía atormentando. Zoe no estaba en ningún lado y simplemente desapareció sin dejar rastro. Pero lo que los investigadores sí encontraron en el auto fue cinta adhesiva, la chaqueta negra de Zoe, una sudadera desconocida que probablemente pertenecía al hombre y un cargador de teléfono. Se recogió todo y la ropa se envió a pruebas forenses. Mientras tanto, los detectives también revisaron los registros telefónicos de Zoe, y aunque no pudieron encontrar la ubicación exacta de su teléfono, sí pudieron identificar la última actividad conocida en su teléfono, y fue cerca de un lugar llamado Lowry Field. Ahora, lo que debes saber sobre Lowry Field es que no es un lugar seguro, es, como mucho, un lugar peligroso. En la zona hay delitos y trabajo para adultos, por eso la familia de Zoe se sorprendió al saber que su última ubicación fue cerca de ahí. Ahora, considerando que Zoe era una persona muy recta, definitivamente no estaba involucrada en trabajo para adultos, ni en ningún otro tipo de crimen. Entonces, ¿por qué estaría ella aquí, de todos los lugares posibles? ¿La secuestraron? ¿Alguien la atrajo hasta ahí? ¿Y acaso seguía con vida? La policía quería hablar con todos los cercanos a Zoe, mientras investigaba lo ocurrido. El primer sospechoso fue Joe, exnovio de Zoe. Él y Zoe salieron mucho tiempo antes de terminar por mutuo acuerdo. No había resentimientos entre ellos y Joe realmente se preocupaba por Zoe y su paradero. Y Joe tenía una coartada irrefutable la noche que Zoe desapareció. El siguiente era otro joven, Jacob. Zoe salió con él hasta que descubrió su infidelidad y terminaron. Aunque Jacob y Zoe estuvieron en contacto en los días previos a su desaparición, él también tenía una coartada bastante sólida para esa noche. Aunque era el típico chico problemático, no había pruebas que convencieran a los detectives de que Jacob estuviera relacionado con la desaparición de Zoe. La siguiente persona era un chico llamado Ben. Curiosamente, Ben era alguien con quien Melinda salió. Entonces, ¿por qué la policía lo interrogaba? Bueno, según los registros telefónicos de Zoe, mostraban que Zoe hizo una llamada nada más y nada menos que a Ben la noche en que desapareció. ¿Pero por qué? Los investigadores lo interrogaron y le hicieron una prueba de polígrafo, pero nuevamente no avanzaron porque Ben tenía una coartada sólida y no parecía sospechoso ni reservado. Él estaba igual de preocupado que los demás. Así que los detectives volvieron al punto de partida, pero había una cosa más que tenían que investigar, y era el lugar de reunión de abril al que Zoe fue. Querían hablar con todos los presentes en la fiesta. Tal vez había alguien que había visto a Zoe con otra persona. Quizá podrían dar más detalles sobre el comportamiento de Zoe antes de desaparecer. Si tenía miedo o actuaba igual, esas eran las preguntas básicas. Entonces interrogaron a todos en la fiesta, incluido Carlos Rodríguez. La policía lo interrogó el 25 de noviembre, y él dio su versión de los hechos.
Carlos era amigo de un amigo, quien básicamente conocía a Zoe a través de un amigo en común, y realmente no se conocían muy bien personalmente, pero definitivamente eran amigos. Carlos mencionó que él y Zoe se fueron casi al mismo tiempo y desconoce lo que pasó después. Podrías pensar que era otro callejón sin salida y que los detectives solo perdían el tiempo buscando en el lugar equivocado. Carlos no conocía a Zoe, así que no podía saber qué le pasó, ¿verdad? Bueno, hubo algo sobre Carlos y su historia que no les cuadraba a los policías. No podían hacer nada sin pruebas, pero decidieron vigilarlo por si acaso. 2 semanas después, el 9 de diciembre, Carlos fue llamado de nuevo a la estación de policía para otra entrevista. Y esta vez, en una declaración jurada, la historia de Carlos cambió por completo. Carlos admitió que lo que dijo el 25 de noviembre fue una completa mentira. Carlos se reunió con Zoe después, pero no como piensas. Se agregaron en Facebook y chatearon ahí. Carlos invitó a Zoe a su casa para fumar sustancias ilegales. Carlos confesó que quería ser amigo de Zoe, o algo más, y solo pasar un buen rato con ella. Dijo que Zoe sí fue esa noche, pero Carlos no tenía ninguna sustancia ilegal con él. Zoe fue a conseguirlas para ellos, pero no volvió. Ahora, esto fue extraño. Sé que insisto mucho, pero Zoe no consumía sustancias ilegales. Entonces, ¿cómo sabría dónde encontrarlas a una hora tan absurda de la noche? Aunque Carlos juró repetidamente no estar relacionado con la desaparición de Zoe y fue la última persona con ella, este era un comportamiento típico de sospechoso, algo que los detectives sabían. Si eso no fuera ya sospechoso, ¿sabes dónde estaba la casa de Carlos? Bueno, si dijiste Lowry Field, entonces estarías absolutamente en lo correcto. La última vez que se vio a Zoe fue a menos de 1 milla de Lowry Field. Sin embargo, para los investigadores no sería fácil condenar a Carlos por lo que hizo a Zoe, ya que no había pruebas físicas que lo relacionaran con su desaparición. Así que los detectives tuvieron que interrogar a Carlos una y otra vez, con la esperanza de que tal vez cometiera un error y diera más detalles. Mientras tanto, la casa de Carlos también fue registrada por la policía. Como Carlos se mudó hace poco, todo cambió, y encontrar pruebas era cada vez más difícil. ¿Recuerdas la sudadera de hombre hallada en el auto de Zoe? Bueno, resultó que esa sudadera le pertenecía a Carlos. Y escucha esto, las pruebas forenses confirmaron que el ácido desoxirribonucleico encontrado en esa chaqueta pertenecía a Zoe. Así que Carlos ya no pudo negarlo. Él estuvo con Zoe la noche que desapareció. Aunque me duele admitirlo, la investigación por la desaparición de Zoe siguió durante años después. Zoe desapareció en noviembre de 2013 y ahora ya habían pasado un poco más de 4 años cuando Carlos fue interrogado por enésima vez. Esta vez, la entrevista fue en el Centro Correccional del Condado de Lubbock. Ahora, ¿por qué preguntas? Bueno, resulta que Carlos ahora estaba cumpliendo una condena ahí. Fue acusado de acosar a su exnovia. Ya te imaginas cómo era Carlos a estas alturas. Durante 4 años, este sujeto ocultó información sobre Zoe, aunque la policía creía que él sabía más. En julio de 2018, un recluso del mismo centro correccional que Carlos se acercó a los detectives con información muy perturbadora. Dijo que durante una conversación con Carlos sobre el registro de su casa, Carlos le dijo directamente, cito, "No encontrarán nada hasta que muevan el concreto". Hasta entonces, era la pista clave en el caso de Zoe. Los investigadores fueron de inmediato a la casa de Carlos para hacer lo que debían, mover el concreto. Con la ayuda de perros rastreadores de cadáveres, los detectives se enfocaron en un área particular del patio trasero, presumiblemente un área que había sido cubierta con concreto, pero curiosamente, la policía nunca mencionó haber encontrado concreto. Sin embargo, pronto cuando cavaron, encontraron algunos huesos. Se horrorizaron por el hallazgo. La policía envió los restos a análisis, pero los resultados no fueron los esperados. Los restos no eran humanos, eran restos de animales. Esto fue muy deprimente y anticlimático para la policía. Reciben una pista de esta persona poco cooperativa que no ayuda, así que los detectives deciden jugar un juego con Carlos. Ahora, claro, los restos no eran de Zoe, pero los investigadores estaban seguros de que solo necesitaban encontrar el lugar correcto para buscarlos, así que los investigadores volvieron a visitar a Carlos y empezaron de nuevo a hacerle algunas preguntas. Durante el interrogatorio, los detectives mencionaron casualmente los huesos encontrados en su patio trasero, esperando obtener alguna reacción de él. Por suerte, la obtuvieron. Era como si la policía pudiera ver a Carlos cerrándose justo frente a ellos.
Estaba entrando en pánico, pero con calma pidió un abogado y dijo que ya no cooperaría más con los detectives, como si alguna vez hubiera cooperado en primer lugar. Pero esa reacción era suficiente para los investigadores. Lo curioso es que ni los detectives sabían que los huesos eran de animales, ya que los resultados aún no llegaban. Aún así, siguieron presionando a Carlos para obtener más información con esta táctica. Fue una jugada bastante inteligente. Sabían con certeza que Carlos le había hecho algo terrible a Zoe. Y por más que les horrorizara pensarlo, ahora sabían que el patio trasero de Carlos escondía más que solo huesos de animales. Cinco años tras la desaparición de Zoe, Carlos por fin estaba listo para confesar. La policía ya había hallado los restos de Zoe, y los detectives lo dejaron creerlo. Esto fue lo que le ocurrió a Zoe la noche antes de su trágica muerte. Ya sabemos que Zoe y Carlos acordaron verse en su casa. Algunas fuentes dijeron que, al llegar a su casa, se volvieron íntimos. Pero lo que ocurrió después fue que fumaron cigarrillos mezclados con una sustancia ilegal. Ahora no estoy seguro de si Zoe sabía que estos cigarrillos contenían esta sustancia, si la obligaron a consumirlos o si lo hizo por su propia voluntad, simplemente no lo sabemos. Pero déjenme decirles que lo que tenían estos cigarrillos era una sustancia increíblemente psicoactiva. No era el tipo de cosas que puedes comprar en diferentes versiones en una tienda de conveniencia. Esto era el tipo de cosas que te mandan directo a otro planeta, causando alucinaciones intensas y una pérdida total de tu sentido de la realidad. Carlos confesó que después de fumar volteó a ver a Zoe, pero no la vio sentada frente a él, sino que vio a un demonio, y esto lo aterrorizó. Como resultado, golpeó a Zoe con fuerza y le quitó la vida con sus manos. Al saber que Zoe había muerto, Carlos cavó una tumba en su patio y la enterró. Supongo que al pasarle el efecto notó lo que hizo. Lo curioso fue que meses después, Carlos desenterró a Zoe y la enterró más profundo en el patio para que nadie la hallara. Carlos dice que alucinó y vio a Zoe convertirse en un demonio, pero estaba lo bastante consciente para enterrarla en su patio trasero. Justo después. Esa es la parte que no cuadra. Si estaba tan mal como dice, este hombre ni siquiera habría podido levantar una pala, mucho menos cavar una tumba. Ahora, no me malinterpretes. Algunas sustancias fuertes pueden causar alucinaciones muy intensas, pero es tan frustrante pensar que Carlos, en vez de salir de su confusión o pedir ayuda, creyó que la opción más razonable era acabar con la vida de Zoe y luego encubrirlo todo. Es simplemente increíble, pero supongo que en su mente todo iba a estar bien porque nunca lo iban a atrapar. Pero nunca se habría imaginado lo equivocado que estaba en realidad. Carlos fue llevado al patio trasero de su antigua casa y, tras señalar el sitio y cavar el 16 de noviembre de 2018, los detectives hallaron otros restos. Lamentablemente, esta vez no eran restos animales. Los registros dentales confirmaron que los restos sí pertenecían a Zoe Campos, de 18 años. Carlos fue arrestado y acusado del asesinato de Zoe. Carlos, el maestro de alargar las cosas por periodos imposiblemente largos, se declaró inocente, así que ahora estaba esperando su juicio tras las rejas. Mientras tanto, escribió una carta a los medios, básicamente confirmando el hecho de que le quitó la vida a Zoe, y su carta estaba llena de detalles sobre lo que le hizo a Zoe y lo arrepentido que estaba por lo que hizo. De manera exasperante, Carlos siguió adelante y dijo que la culpa de guardar este secreto le pesaba. Pero aún así, siguió guardando su pequeño secreto. Y para colmo, se declaró inocente. Eso sí me vuela la cabeza. Prácticamente confesó el crimen ante los medios, pero aún así en la corte seguía diciendo que era inocente. No tiene sentido, pero espera, porque lo que sigue te va a hervir la sangre aún más. Carlos se dirigió a la familia Campos y les pidió disculpas por su pérdida. Pero aún así, Carlos recalcó que él no es un asesino y que fueron las alucinaciones las que lo llevaron a hacer esto desde el principio. Pero Carlos, corrígeme si me equivoco, tú tomaste la decisión de fumar la sustancia sabiendo perfectamente de lo que era capaz. En mi opinión, eso te hace responsable de lo que pase. Pero además le pidió a la familia Campos que lo perdonaran y no buscaran venganza. Sus palabras exactas fueron, cito, «Solo recuerden, no busquen venganza, busquen justicia. No odien a sus enemigos, ámenlos y perdónenlos». De verdad, honestamente, estoy completamente sin palabras.
Pero volvamos al juicio, porque este desgraciado merece sufrir tras las rejas por lo que le hizo a Zoe. El juicio fue en 2022 y el jurado decidió rápidamente. Carlos Rodríguez, de 29 años, fue condenado por asesinar a Zoe Campos y sentenciado a cadena perpetua. Al jurado solo le tomó 14 minutos determinar la sentencia. 14 minutos. Así de culpable era este hombre. La familia de Zoe sintió como si los hubiera golpeado una ola gigante cuando se enteraron de que los investigadores habían recuperado sus restos. Su mamá y hermana estaban devastadas por lo que le pasó a Zoe. No saber nada de tu hija por más de 5 años, viviendo en incertidumbre y enfrentando pistas cada vez más horribles, estos años han sido brutales para la familia de Zoe. Lo único bueno es que Zoe pudo regresar a casa y descansar en paz. El funeral de Zoe fue el 4 de diciembre de 2018, donde todos se despidieron de una joven amante de los animales, gran mecánica y fuente de alegría. Melinda, la mamá de Zoe, extraña mucho la sonrisa y la voz de su hija. Melinda contó que organizar el funeral de su hija fue lo más duro y doloroso de su vida y pide que ningún padre viva esto. Esperamos que la familia Campos encuentre paz tras esta gran pérdida, ya que no hay palabras para describir lo terrible del caso. Las sustancias ilegales son muy dañinas y pueden arruinar vidas. Incluso si Carlos inicialmente no tenía la intención de hacerle daño a Zoe, es solo otro ejemplo claro de por qué las drogas son tan increíblemente catastróficas y cómo perderte en ellas solo te llevará al sufrimiento, de una forma u otra. Un día frío de diciembre de 2017, Mandy Stavik oyó que tocaban su puerta. Cumplía 81 años, pero no quería celebrar. En realidad no había querido celebrar en 28 años. Bueno, al menos no desde que su hija Mandy fue hallada asesinada en noviembre de 1989. Mary, de 81 años, abrió la puerta y un policía la recibió. Esta sola imagen fue desencadenante para ella, ya que había sido recibida de manera similar por un oficial cuando el cuerpo de su hija fue encontrado tirado como basura hace todos esos años. Pero esta vez el oficial no estaba dando malas noticias. En cambio, solo tenía 3 palabras que decir. Y no era feliz cumpleaños, Mary. No, eran 3 palabras que había esperado 30 años para escuchar. Lo tenemos. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo, soy Ty Knotts y cada semana publico documentales de crímenes reales. Sin drama exagerado ni voces de inteligencia artificial, solo crímenes reales clásicos. Así que si eso es lo tuyo, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Es totalmente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Amanda Stavik, conocida como Mandy, nació en Anchorage, Alaska. Mandy era atlética e inteligente. Era porrista en Mount Baker y querida por sus maestros. Mandy practicaba atletismo y béisbol. Tras la preparatoria, se inscribió en la Universidad Central de Washington y le encantaba estar ahí. Era el tipo de persona que ayudaba a cualquiera y a todos. La mamá de Mandy, María, la definía como una persona muy emprendedora. Quería probar todo y quería ser la mejor en todo lo que hacía. Mandy, estudiante de primer año, estaba en su casa en Acme, Washington, una pequeña comunidad rural del condado de Whatcom, para el Día de Acción de Gracias. Cada año, su familia se reunía en las fiestas para ponerse al día y contar historias desde el último día de Acción de Gracias. Creo que es una tradición común para muchos. Al día siguiente, cuando todos se habían ido o empezaban a cargar sus cosas para regresar, Mandy decidió volver a la normalidad y retomó su rutina diaria. El 24 de noviembre de 1989, Mandy, de 18 años, salió a correr por su vecindario. A Mandy le gustaba trotar y correr, casi siempre con su perra Kira, una pastor alemán, y este era un momento que ambas esperaban con ansias casi todos los días. Varias personas vieron a Mandy, entre ellas un hombre en camioneta que la observó corriendo por la carretera con Kira. La carretera era bastante segura, y como suele decirse, el crimen era raro. En 1989, la gente no tenía cámaras de seguridad y apenas cerraba sus puertas. Mandy solía correr por ahí, pero solo porque nunca pasara nada malo antes. No significa que no pueda pasar,
Y tristemente, esta sería la última carrera de Mandy, porque después de varias horas, los padres de Mandy se dieron cuenta de algo. Mandy nunca llegó a casa. Esto fue muy alarmante para la familia de Mandy. Mandy casi siempre era puntual y Kira la acompañaba. No es que de pronto tuviera planes y llevara a Kira. Además, vestía ropa para correr. Si pensaba ver a alguien, seguramente habría ido a casa a cambiarse. Mandy siempre avisaba a sus padres si salía. Pero habían pasado horas y no había señales de Mandy. La familia y seres queridos de Mandy entraron en pánico. Esto no era típico de ella y debían hallarla antes de que fuera tarde. Mientras buscaban a Mandy, sus amigos y familia vieron algo a lo lejos. Al principio, no estaban muy seguros de qué era, pero a medida que se acercaron, se dieron cuenta de lo que habían encontrado. Un pastor alemán brincaba rumbo a casa. Era Kira, pero estaba sola. Esto no era una buena señal. ¿Por qué Kira volvería sola a casa? ¿Y dónde estaba Mandy? La pobre perra estaba deshidratada y cansada, y era evidente que algo malo había pasado. Kira y los seres queridos de Mandy estaban muy inquietos y nerviosos. Ahí fue cuando los detectives intervinieron. Se reportó la desaparición de Mandy Stavik, de 18 años. La búsqueda de Mandy fue enorme y sensacional. Nadie imaginó que algo malo sucediera en el tranquilo pueblo de Acme, pero toda la comunidad estaba conmocionada. Las chicas y mujeres temían caminar por las calles, incluso de día. Los padres estaban tan preocupados por sus hijos que verlos salir a la escuela o jugar los ponía nerviosos. Los detectives comenzaron a trabajar de inmediato. Mandy no se había escapado. Salió a correr con ropa deportiva y zapatos rosas. Sus pertenencias, dinero en efectivo y todo lo importante seguía en casa. No se habría escapado sin prepararse. Así que la policía decidió buscar en la ruta que Mandy normalmente tomaba. Era una carretera normal, pero tenía zonas de bosque denso a lo lejos. Era bastante remoto, como que no veías personas ni autos por millas. Era normal en una comunidad pequeña como Acme. La búsqueda de Mandy fue larga, pero la policía y la comunidad no se rindieron. 3 días tras la desaparición de Mandy, hallaron algo. El detective Ron Peterson lideraba la búsqueda de Mandy y, al llegar al río Nooksack, a unas 3 millas de donde ella corría, el 27 de noviembre de 1989, notó algo inusual en el agua. Estaba seguro de haber visto un destello rosa en el agua y sabía que no era su imaginación. Se acercó a la extraña cosa rosa que salía del agua y entonces sintió que el corazón se le hundía. Estaba mirando un par de tenis, pero no era solo un par de tenis. Alguien llevaba puestos esos tenis y esa persona estaba sumergida en el agua en medio de este río. Cuando el detective Peterson sacó la masa del agua, se sorprendió al ver el cuerpo desnudo y sin vida de una joven. No necesitó identificación para saber que veía el cuerpo sin vida y frío de Mandy Stavik, de 18 años. Lo que todos temían trágicamente se hizo realidad. Ya no era un caso de persona desaparecida. Era una investigación de homicidio y debían hallar a un culpable pronto, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. El cuerpo de Mandy fue sometido a un examen forense y autopsia, lo que reveló resultados trágicos y mostró lo que Mandy soportó antes de morir. Mandy murió ahogada y lamentablemente fue abusada antes. Esto no fue un asesinato, esto fue una tragedia en toda regla. Tenía heridas defensivas y rasguños que, según los investigadores, sufrió al intentar huir de su agresor y quedar atrapada en zarzamoras espinosas. También se encontró ácido desoxirribonucleico masculino no identificado en el cuerpo de Mandy, pero la tecnología no era tan avanzada como ahora para atrapar al asesino solo con eso. Los detectives requerían más información sobre Mandy, quién era y con quién estuvo en sus últimos momentos. El hallazgo del cuerpo de Mandy fue el inicio de una larga investigación con cientos y cientos de pistas, confusión, callejones sin salida y 3 décadas devastadoras para encontrar respuestas al inexplicable asesinato de Mandy. Los investigadores empezaron con quienes rodeaban a Mandy, incluidos amigos, admiradores y su novio Rick.
Los detectives revisaron todas las posibilidades antes de pasar a la siguiente persona de interés, pero fue en vano. En total, alrededor de 30 hombres de todo ACME dieron su ácido desoxirribonucleico para ayudar a los investigadores a comparar la muestra encontrada en el cuerpo de Mandy, pero no surgió nada prometedor. Diariamente llegaban varias pistas. Algunos decían que un vagabundo local secuestró a Mandy. Algunos dijeron haber visto a Mandy antes de que desapareciera, pero no surgió nada útil. La policía revisó cada una de las pistas. No es que tuvieran muchas opciones, porque tenían muy poco con qué trabajar en esta investigación. Así que los consejos, las declaraciones de testigos y todo eso era lo único que tenían en ese momento. Literalmente estaban buscando una aguja en un pajar. Cualquier pequeña sospecha de una pista la seguían hasta el final, pero empezaba a parecer que sus esfuerzos nunca serían suficientes. El asesino prácticamente no dejó nada atrás, así que sin algún tipo de declaración de testigos o alguna confesión, las posibilidades de encontrar al asesino de Mandy, bueno, no se veían bien. Ofrecieron una recompensa de $25,000 por información que llevara al arresto del culpable, pero no ayudó a los detectives. El caso de Mandy estaba llegando a un callejón sin salida tras otro. Si la promesa de $25,000 que podían cambiarle la vida a alguien no era suficiente para que alguien hablara, entonces ¿qué se necesitaría? La policía no sabía qué hacer después. No podían simplemente dejar que el caso se enfriara porque había demasiado en juego, siendo la seguridad de los habitantes del pueblo lo principal. Había muchas pistas en el caso de Mandy, pero todas llevaban a ningún lado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y luego los meses en años, y el caso de Mandy desafortunadamente se enfrió, pero no fue olvidado. Nunca podría serlo. Fue un incidente tan trágico y sorprendente que sacudió a toda la comunidad y lo recordaron durante décadas. Pero sin pistas prometedoras o creíbles, la investigación se apagó. El caso de Mandy se había enfriado por más de 2 décadas, pero en junio de 2013 todo cambió. La policía había estado suplicando por respuestas durante más de 20 años en este punto y, en una cálida tarde de junio, finalmente obtendrían las respuestas que estaban buscando cuando 2 mujeres, completamente de la nada, entraron a la estación de policía con información que abriría este caso por completo. En junio de 2013, 2 madres de Bellingham, Washington, se acercaron a los investigadores porque tenían una extraña sensación que no podían explicar. Todo comenzó con un día en los toboganes de agua de Birch Bay. Heather Backstrom y Mary Lee Anderson platicaban sentadas en el pasto mientras veían a sus hijos jugar en los toboganes de agua. Aunque el asesinato de Mandy llevaba 2 décadas, seguía siendo tema en el pueblo. La gente aún recordaba ese día aterrador y se estremecía, ya que el caso de Mandy seguía sin resolverse. Incluso después de todo este tiempo, y todavía no habían atrapado a nadie. Eso cambió cuando 2 mujeres contaron a la policía una historia extraña. Estaban recordando el día en que Mandy desapareció hace todos esos años, y recordaron un hecho muy extraño. Ambas tuvieron con el hombre sospechoso. Ambas mujeres habían hablado con este hombre en 2 ocasiones diferentes. Ambas conversaciones sucedieron antes y después del asesinato de Mandy, pero los hechos dejaron a las mujeres muy nerviosas, y solo tenían una corazonada sobre este hombre excéntrico. Su nombre era Timothy Bass, estudiante de la preparatoria Mount Baker en ese entonces, igual que estas 2 mujeres. Mary Lee recordó que Tim la visitó una noche, años después del asesinato de Mandy. Ella estaba casada en ese momento y estaba sola en casa con su bebé, mientras su esposo estaba fuera por trabajo. Mary Lee se sorprendió de ver a Tim a esa hora de la noche, e incluso de verlo. Se veía desaliñado y pidió usar su teléfono para llamar. Mary Lee lo dejó pasar, pero pronto notó que la llamada solo era un pretexto para entrar a su casa. Él caminó tranquilo por la casa, de la cocina a la recámara. Al volver para enfrentar a Mary Lee, ella supo que estaba en problemas. Después de todos estos años desde la preparatoria, Tim, en ese momento, proclamó su amor por ella y expresó su deseo de estar con ella. Supongo que ignoró que Mary Lee ya estaba casada y tenía un hijo, aunque la casa estaba llena de fotos de ella con su esposo y bebé. Mary Lee estaba disgustada e incómoda durante el intercambio y amenazó con llamar a la policía si Tim no se iba. Estaba tan en shock que no recordaba cómo sacó a Tim de su casa, pero lo hizo, y Mary Lee salió ilesa, aunque muy asustada e incómoda. Y digo,
¿Puedes culparla? Estaba completamente sola en su casa con un bebé, y este tipo raro pensó que era el momento perfecto para expresarle sus sentimientos. Todo esto fue simplemente extraño y no tenía ningún sentido. Tras escuchar a Marilee, Heather contó su historia. Ella tuvo una interacción propia con nada menos que Tim Bass. El incidente de Heather fue antes del asesinato de Mandy, cuando ella tenía 15 y Tim 21. Heather regresaba a casa manejando tras un partido de softball con Tim y Dan. Ella recordó que Tim la miraba fijamente hasta el punto en que, de la nada, le hizo un cumplido agresivo sobre sus ojos. Por si eso no fuera suficiente, luego acarició la rodilla desnuda de Heather con un alfiler, lo que hizo que esta pobre chica casi se retorciera de incomodidad. Ella sentía repulsión por este tipo, pero claramente él estaba intentando acercarse. Luego ella evitó a Tim porque, alerta de spoiler, él era raro. Bueno, después de todo este tiempo, las dos mujeres, años y años después del ataque y asesinato de Mandy, sintieron una corazonada. ¿Podría Tim Bass estar detrás del asesinato de Mandy? ¿Era posible? No tenían ninguna razón para sospechar que Tim fuera capaz de algo así, aparte del hecho de que era desagradable y que casualmente estaba en la zona en ese momento. Pero había algo sobre él que simplemente no podían sacarse de la cabeza. Las mujeres sintieron que era su responsabilidad al menos decir algo. Querían saber si Tim era el culpable o no. Y realmente, ¿era solo para su tranquilidad, si acaso? Si Tim de alguna manera era responsable del asesinato de Mandy, entonces querían ver a este hombre enfrentar las consecuencias. Así que se comunicaron con los investigadores del caso de Mandy, y cuando los investigadores escucharon el nombre de Tim Bass, se puede decir que quedaron impactados. Tim Bass ya era investigado por los detectives. Además de ser residente de Acme, Tim en realidad vivía cerca de Mandy, a 2 millas de distancia, para ser exactos. Y para hacerlo aún más inquietante, su casa estaba a lo largo de la ruta habitual de Mandy para correr, así que fácilmente pudo haberla visto corriendo ese día. Los investigadores querían hablar con él para ver si recordaba algo inusual sobre ese día. Por alguna razón, Tim no estuvo en el radar de la policía durante la investigación de Mandy hasta ahora. Ni siquiera tomaron su ácido desoxirribonucleico en el momento de las pruebas masivas, pero los detectives tenían una buena razón para no sospechar de Tim. Era el típico señor buena onda, se mantenía al margen y él y su familia eran muy queridos en la comunidad, y actualmente estaba casado, tenía 3 hijos y trabajaba como repartidor. Cuando la policía llamó a la puerta de Tim en 2013, respondió y al preguntarle sobre Mandy Stavik, ni siquiera la recordaba. Esto fue impactante para la policía, porque como dije, el caso de Mandy era cualquier cosa menos olvidable. Incluso después de todos estos años, su caso seguía siendo el tema de conversación en el pueblo. No podías vivir en Acme y no recordarlo, simplemente no era posible. Todos recordaban la tragedia en casa de los Stavik, así que ver a Tim esforzarse por recordar a Mandy alertó a la policía. Incluso quienes no habían nacido cuando ocurrió el crimen conocían bien el caso. La amnesia a corto plazo de Tim finalmente disminuyó, y vagamente la recordaba como, cito, la chica encontrada en el río. Estaba muy distante y sin emociones, y no le molestaba en lo más mínimo la joven que perdió la vida. Los investigadores también le preguntaron si alguna vez tuvo una relación con Mandy, en algún momento antes de su asesinato. Tim lo pensó mucho antes de finalmente responder que no. Negó rotundamente haber tenido cualquier tipo de relación física o romántica con Mandy. Recuerda, esto saldrá más adelante. Después de esta interacción, los detectives pidieron su ácido desoxirribonucleico, pero Tim se negó. Él le explicó a la policía que no quería dar su ácido desoxirribonucleico porque temía que lo inculparan por un crimen que no cometió. Esto volvió a parecer extraño a los policías. No estaba obligado a dar su ácido desoxirribonucleico, pero si no ocultaba nada, ¿por qué ponerse tan a la defensiva? Los detectives dejaron en paz a Tim, pero siguieron todos sus movimientos. Si Tim no iba a entregar su ácido desoxirribonucleico voluntariamente, entonces los detectives lo obtendrían por su cuenta de una forma u otra. De niño, Tim era solitario, pero en la adolescencia se volvió muy enojado, errático y emocional. Él no era sociable, y tras una ruptura difícil con su novia, que incluyó amenazas de suicidio, Tim desarrolló un resentimiento inexplicable hacia las mujeres. Eventualmente se casó con Gina, pero su vida empeoró tras la boda. Tim mostró su verdadera cara, abusando emocional y mentalmente de Gina, quien, sin opciones, soportó el maltrato. Curiosamente, Tim se casó con Gina pocas semanas después del asesinato de Mandy.
Los detectives estaban seguros de que Tim podía ser su sospechoso, pero para estar 100% seguros necesitaban esa muestra de ácido desoxirribonucleico, y por suerte alguien acudió en ayuda de la policía. Era la jefa de Tim, una mujer llamada Kim Wagner. Ella aceptó cooperar con la policía para ayudar a obtener el ácido desoxirribonucleico de Tim. Así que, a partir de ese momento, Kim estuvo al pendiente de un Tim desprevenido y un día, 3 meses después, vio su oportunidad. Tim estaba tomando una lata de Coca-Cola y la tiró a la basura. Ese día Tim se sentía generoso porque también bebió de un vaso de plástico y lo tiró a la basura. Kim vio esto como una oportunidad de oro y se abalanzó sobre la basura como si fuera un tesoro esperando ser reclamado. Le entregó todas estas cosas a la policía, hicieron pruebas y... ¿qué crees? El ácido desoxirribonucleico de Tim coincidió con el ácido desoxirribonucleico masculino encontrado en Mandy hace más de 25 años. Tim no tenía motivo para que su ácido desoxirribonucleico estuviera en el cuerpo de Mandy, salvo que él la atacara y asesinara. Los detectives también lo creen. Por eso Tim Bass, de 50 años, fue arrestado en diciembre de 2017, 30 años después del asesinato de Mandy. Fue acusado de secuestro, agresión y asesinato. Mary, la mamá de Mandy, recibió la noticia en su cumpleaños. Y recibió el mejor regalo de cumpleaños de su vida. Digo, ¿te imaginas estar en los zapatos de Mary? Esperar 28 años para finalmente ver al asesino de su hija esposado. 20 años es mucho, incluso para los más fuertes, sin endulzar nada. Mary a veces perdía la esperanza, convencida de que el asesinato de Mandy quedaría entre los casos sin resolver del país. Pero afortunadamente eso no pasó. Mandy y su familia estaban a punto de obtener justicia. Pero no antes de que Tim enfrentara un juicio, porque, como lo imaginaste, él se declaró no culpable. El juicio por el asesinato de Mandy se llevó a cabo 28 años después del crimen, lo cual ya de por sí es una locura. Pero en lugar de admitir que le quitó la vida a la joven de 18 años, Tim jugó la carta más inesperada. Y déjame advertirte, esto te va a enfurecer. En el juicio de Tim, los detectives dijeron que él secuestró a Mandy y la observaba por su ventana quizá todos los días. Se cree que la sometió golpeándola en la cabeza mientras ella corría, e incluso se piensa que también atacó a la pobre perrita Kira. Luego, Tim la llevó 5 kilómetros fuera de su ruta y abusó de ella. La fiscalía afirma que Mandy luchó por su vida e incluso escapó brevemente, pero él la dominó trágicamente al final. Al final, él le quitó la vida bajo el agua y dejó a Mandy sin vida en el río, como si no valiera nada, tirada como una lata vacía. El ácido desoxirribonucleico de Tim en el cuerpo de Mandy es prueba suficiente de que él fue el responsable del repentino y brutal ataque contra Mandy. No hay manera de evitar esto, pero la defensa de Tim soltó una bomba que, honestamente, nadie esperaba. El hecho de que Tim y Mandy tenían una relación secreta en el momento del asesinato de Mandy y se veían frecuentemente para encuentros físicos casuales, lo que explica el ácido desoxirribonucleico de Tim en el cuerpo de Mandy y por qué ella corría esa ruta específica cada día. Este hombre repugnante haría cualquier cosa para librarse de las manos de la ley. Él realmente creía que podía difamar el nombre de Mandy de esta manera y salirse con la suya en el asesinato completamente impune. Bueno, Tim se llevó una sorpresa porque no planeó bien su historia. ¿Recuerdas cuando la policía habló por primera vez con Tim en 2013, cuando le costaba trabajo recordar siquiera quién era Mandy y juró una y otra vez que nunca habían tenido una relación física antes? Bueno, era hora de que Tim se tragara sus propias palabras porque obviamente lo acababan de atrapar en una mentira. Le costaba recordar a su supuesto amante porque, entre comillas, nunca pasó. Tim hizo todo esto solo para salvarse a sí mismo y darle aún más dolor a la familia en duelo. Este tipo sí que era un caso. No había pruebas que pudieran corroborar la versión descabellada de Tim sobre los hechos. No hubo llamadas telefónicas, ni amigos en común, ni que los vieran juntos, nada. Mandy y Tim eran unos completos desconocidos. Al final, Gina, la exesposa de Tim, también testificó y su declaración fue el golpe que hundió a Tim. Gina testificó que escuchó a Tim suplicándole a su mamá que lo salvara, diciéndoles a los detectives que fue el papá de Tim quien asesinó a Mandy. Se necesita mucho para que alguien eche la culpa a su propio padre, pero este tipo supera todos los extremos de la peor manera posible. Y como si fuera poco, Tim intentó que su hermano lo apoyara difamando más a Mandy. El hermano de Tim, Tom, también subió al estrado y testificó que Tim le dijo en 2015 que tenía una relación física con Mandy antes de que ella fuera asesinada. Pero hay más.
Tim quería que Tom le dijera a la policía que Mandy también tenía una relación física con Tom. Tim básicamente quería hacer ver a Mandy como una infiel, solo para difamar su nombre y convertir todo el caso en un lío confuso. Pero al final, el 24 de mayo de 2019, el jurado regresó con un veredicto. Tim Bass fue hallado culpable de todos los cargos. La sala del tribunal estalló en lágrimas de alivio y felicidad. Fueron 30 años de investigación, idas y venidas, y mucho dolor y estrés, pero todo valió la pena. Tim recibió 27 años de prisión, la pena máxima, ya que no se le acusó de asesinato premeditado. Esto puede ser lo bastante largo para que nunca vuelva a ver la luz del día. La forma en que se desarrolló este caso, estoy seguro de que muchos de nosotros pensamos que se quedaría como un caso sin resolver para siempre, atrapado en el tiempo sin respuestas, sin cierre y oscilando entre la esperanza y la desesperación. Gracias a los investigadores que no defraudaron a Mandy y su familia, el caso se cerró y el responsable está tras las rejas. La verdad es que fue en gran parte gracias a la jefa de Tim, Kim, quien arriesgó su propia seguridad para ayudar a los detectives a reunir pruebas de ácido desoxirribonucleico. También fue gracias a las dos mujeres, Heather y Mary Lee, quienes tuvieron ese momento de revelación y decidieron hablar con la policía sobre la participación de Tim, su comportamiento inquietante y sus payasadas. Fue gracias al fiscal especial David McAkron, quien se retiró después de 44 años de servicio en los tribunales, pero regresó y encabezó el caso de Mandy y finalmente ganó al final. La comunidad evitó que la memoria de Mandy se perdiera con el tiempo. Al contrario, su caso solo se volvió más fuerte con el tiempo, y esto fue lo que llevó a que finalmente se resolviera el caso. Destacó la resiliencia y determinación de la familia Stavik, que tras 3 décadas seguía buscando respuestas. Mandy no merecía que su vida acabara tan abruptamente. Ella tenía mucho por lo que esperar, sueños por cumplir y muchas páginas por pasar en los diferentes capítulos de su vida. Pero al final del día no podemos pasar nuestro tiempo atrapados en lo que pudo haber sido. Lo más importante es que este hombre está encerrado en prisión y nunca podrá lastimar a nadie nunca más. La búsqueda de Lisa Holm fue la mayor por una persona desaparecida en la historia de Skövda y quizá de toda Suecia. La joven de 17 años desapareció tras su turno en el Café 40. Suecia alguna vez fue conocida por su tasa de criminalidad inexistente, pero con la desaparición de Lisa, las cosas estaban a punto de cambiar. Lo que le sucedió a Lisa fue peor que horrible. 5 días tras la desaparición de Lisa, hallaron su cuerpo y los medios llamaron al caso el asesinato del cuarto de ordeña, por motivos que tendrás que escuchar para creer. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí, soy tu anfitrión Ty Knotts y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana, así que si te gusta este tipo de contenido, y seamos honestos, si estás viendo este video, probablemente sí. Asegúrate de darle al botón de suscribirte. No cuesta nada y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Lisa Holm nació en Skövde, Inglaterra. Lisa siempre había sido aficionada a viajar y quería estudiar en el extranjero, en Australia, y la describían como una persona amable, animada, positiva y cariñosa. Siempre ayudaba a los demás y disfrutaba ser independiente. Por eso, siendo adolescente, Lisa empezó a trabajar en varios empleos de medio tiempo para ganar dinero. Unas semanas antes de los hechos del caso de hoy, Lisa consiguió un trabajo en una cafetería en Bloomberg. La cafetería estaba a 40 minutos de su casa y uno de sus padres llevaba y recogía a Lisa del trabajo diario. Como era la primera vez que trabajaba tan lejos, sus padres preferían encargarse para estar tranquilos. El 7 de junio de 2015, pocas semanas después de que Lisa comenzó en la cafetería, ya confiaba en ir sola al trabajo. Pero trágicamente, el primer día que Lisa obtuvo su independencia sería el último. Los padres de Lisa le compraron una motoneta para ir al trabajo. Aunque estaban nerviosos de dejarla ir sola, sabían que era importante para Lisa vivir esa experiencia. Así que el 7 de junio de 2015, Lisa tomó sus cosas,
subió a su motoneta y fue a la cafetería sin problemas. La cafetería estaba llena, la gente entraba y salía y el tiempo pasó volando. Antes de que Lisa se diera cuenta, el reloj marcó las 6 de la tarde y era hora de terminar todo. Lisa le envió un mensaje a su papá un poco antes de las 6:30 diciendo que pronto estaría en casa. De vuelta en Skövda, los padres de Lisa estaban felices y aliviados de que su hija finalmente hubiera salido del trabajo y estuviera de regreso a casa. Estaban agradecidos de que todo hubiera transcurrido sin incidentes, pero eso no duraría mucho. Tiempo después, el papá de Lisa recibió una llamada suya y al contestar, notó algo extraño en la línea. El papá de Lisa seguía llamándola, pero oía voces y ruidos, como puertas de autos abriéndose y cerrándose antes de que la llamada se interrumpiera. Este incidente inquietó a los papás de Lisa, pero pensaron que solo fue una llamada accidental. Quizá Lisa venía en camino y su teléfono llamó accidentalmente a sus papás. Ellos esperaron, pero pasaron 40 minutos, luego 1 hora y después 2, y Lisa no llegaba. Esto fue muy inquietante para la familia de Lisa. El recorrido desde Blomberg descubierto debía tomar unos 40 minutos, tal vez 50 si Lisa se retrasaba, pero ya habían pasado casi 3 horas y Lisa no llegaba a casa. Entonces, ¿qué estaba pasando? La familia de Lisa la llamaba constantemente mientras esperaban, con los nervios de punta. Pensaban que Lisa había sufrido un accidente o algo parecido. Así que después de esperar más de lo necesario, el papá de Lisa se subió a su auto y condujo hasta Blomberg. Iba manejando despacio, esperando encontrar a Lisa en el camino de regreso a casa, pero mientras más se acercaba a su destino, más miedo sentía. No había señales de Lisa en el camino. Cuando el papá de Lisa llegó al café, la buscó por todos lados, y lo primero que vio fue la motoneta de Lisa. Se sintió aliviado de inmediato, pensando que Lisa se había quedado con algunos amigos para pasar el rato o algo así. Pero cuando se acercó a la motoneta, notó algo alarmante. El casco de Lisa todavía estaba colgado a un lado y sus llaves estaban en el encendido. ¿Por qué Lisa dejaría sus llaves y la motoneta? ¿Por qué Lisa dejaría sus llaves y la motoneta sin supervisión, salvo que la hubiera abandonado? Su papá buscó más, y, al no encontrarla, llamó a la policía a las 10 de la noche y reportó como desaparecida a Lisa Holm, de 17 años. Mientras la policía iba en camino, la mamá de Lisa llamó al dueño del café, quien también llegó al lugar rápidamente y empezó a buscar a la joven empleada. El dueño del café declaró que sus empleados terminaban su turno a las 6 de la tarde y ahora ya habían pasado casi 4 horas, y Lisa no aparecía por ningún lado, y su motoneta parecía abandonada. No es que la motoneta no funcionara o se hubiera descompuesto, estaba funcionando como una máquina bien aceitada, y no tenía sentido para nadie por qué Lisa abandonaría voluntariamente su vehículo e iría a otro lugar. Cuando llegó la policía, de inmediato llegaron a la conclusión de que probablemente Lisa había sido secuestrada, lo cual era algo raro en Suecia. Debían considerar todas las posibilidades en la desaparición de esta joven. El café donde trabajaba Lisa estaba ubicado en un pequeño pueblo y era un lugar apartado, pero no era precisamente un punto caliente de criminalidad. Era un lugar tranquilo y silencioso. Bueno, la policía comenzó su búsqueda en las áreas cercanas y perros de búsqueda ayudaron en ese proceso. Fueron de puerta en puerta preguntando si alguien había visto a Lisa e incluso revisaron las áreas vecinas que pudieran destacar o parecer sospechosas de alguna manera. También preguntaron si alguien vio o escuchó algo extraño, pero hasta entonces no había nada. Lisa simplemente se había desvanecido en el aire y nadie podía encontrarla. Como ya era tarde, casi 11 de la noche, la policía pausó la búsqueda hasta la mañana siguiente. Mientras tanto, los amigos y seres queridos de Lisa difundieron la noticia de su desaparición en las redes sociales con la esperanza de refrescar la memoria de las personas y ayudarles a descubrir qué le pasó a Lisa. A la mañana siguiente, la policía reanudó la búsqueda y un hombre llegó con algo. Trabajaba en un establo frente al café y vio un guante de motocicleta en el suelo de una habitación. El hombre entregó el guante a la policía, y los investigadores pidieron a los padres de Lisa que confirmaran si era de ella. Su respuesta fue una revelación inquietante. El guante encontrado, en efecto, pertenecía a la ahora desaparecida Lisa. ¿Por qué su guante estaba en este granero? ¿Qué hacía Lisa ahí? Bueno, la policía creía que ella no fue ahí voluntariamente, y era posible que la hubieran llevado en contra de su voluntad, lo que reforzaba aún más la teoría del secuestro. La búsqueda de Lisa fue enorme. Fue la mayor búsqueda de persona desaparecida realizada por voluntarios en Suecia, con cientos de personas participando diariamente para encontrar a Lisa en distintos lugares.
Hubo búsquedas aéreas y todos querían encontrarla. Muy pronto, tanto la policía como los voluntarios empezaron a encontrar algunas pistas alarmantes. Mira, la policía registró un camino lateral que estaba cerca del café, y en cuestión de minutos pudieron encontrar algunos recibos, una pantalla de teléfono rota y una funda de teléfono, entre otras cosas. Investigaciones en ese camino permitieron a la policía hallar más partes del teléfono roto. Los padres de Lisa identificaron el teléfono, algunas partes y la funda de Lisa. Las cosas no pintaban bien. Lisa desapareció y su teléfono roto y sus cosas estaban tiradas junto al camino cerca del café. Días después hallaron la identificación, licencia de motoneta y llaves de Lisa tiradas junto al camino, cubiertas de pasto. Ese día, un voluntario amigo del papá de Lisa tuvo un presentimiento extraño sobre el granero frente a la calle. Al acercarse al granero, notó que algo andaba mal. La cinta policial fue retirada. Fue inquietante, pero pese a los nervios, el hombre entró al granero y en minutos halló un pequeño arete en el suelo. Cuando este arete fue mostrado a la policía, lamentablemente era de Lisa. Y cuando buscaron alrededor del granero, notaron paredes manchadas, lo cual era una vista realmente extraña. Se recolectó una muestra de los desechos porque los investigadores sospechaban que encontrarían respuestas, y así fue. Personas desaparecidas. Organización local sueca participó en la búsqueda de Lisa y revisó un granero y otros edificios cercanos al café. Al llegar cerca del granero, 2 personas en auto detuvieron a los voluntarios y les dijeron que la policía ya había revisado esa zona. Esta interacción inquietó a los trabajadores de personas desaparecidas. ¿Por qué algunas personas al azar intentarían detenerlos de buscar en un área específica a una niña desaparecida? De todos modos, después de que el auto se alejó a toda velocidad, los trabajadores reanudaron su búsqueda y encontraron algunas cosas. Hallaron una chaqueta rosa de motociclista y unos audífonos bajo ramas. Llamaron a la policía y confirmaron que la chaqueta y los audífonos eran de Lisa. La propiedad pronto se llenó de policías y equipos forenses. Entonces vieron algo más a lo lejos. Era un cobertizo. Era pequeño y servía como vestidor para los trabajadores del granero. Parecía que alguien estuvo en el cobertizo recientemente. El cobertizo tenía pasto crecido alrededor, pero el que iba a la puerta parecía recién pisado. La policía revisó el cobertizo de herramientas. Pero en cuanto entraron al cobertizo, los golpeó un olor perturbador y rancio. Era una pesadilla por dentro. No necesitaban más confirmación de que algo malo había pasado ahí. Cuando los detectives miraron alrededor, sus ojos se dirigieron a un grupo de casilleros de ropa contra una de las paredes. Casi todos estaban vacíos y cerrados, salvo uno que estaba lleno y abierto. La policía revisó todos los casilleros uno por uno. Pero cuando llegaron al casillero lleno, quitaron la ropa y los objetos varios que había dentro, y lo que vieron literalmente los hizo saltar del susto. Eran policías, han visto peores cosas, pero esto fue terrible. En el pequeño casillero estaba el cuerpo de Lisa Hall, de 17 años. Estaba semivestida y alguien usó una cuerda para matarla. La búsqueda de Lisa terminó de la peor manera posible, porque había sido atacada brutalmente por un agresor, y ahora ya no estaba. Su familia fue notificada de inmediato sobre el hallazgo, y decir que estaban impactados es quedarse corto. Sus padres estaban fuera de sí. Por primera vez, Lisa quería ir al café por su cuenta y demostrarles a sus padres que nada malo le pasaría. Ocurrió justo lo contrario, y eso en un pueblo tranquilo y seguro. ¿Te imaginas cómo debieron sentirse los padres de Lisa? La cantidad de posibilidades que debieron pasar por sus mentes. ¿Y si Lisa hubiera aceptado que la llevaran al trabajo? ¿Y si la hubieran recogido aunque ella dijera que no? ¿Y la llamada que recibió el papá de Lisa? Todo fue tan inquietante y desgarrador. Ahora que el cuerpo de Lisa había sido encontrado, la policía tenía que atrapar al responsable. La policía obtuvo muestras de ácido desoxirribonucleico de Lisa y del cobertizo, enviándolas para análisis. La policía quería investigar a los 2 hombres que se cruzaron con los voluntarios en el granero y afirmaron que esa zona ya había sido registrada. Bueno, después de un poco de indagación e investigación, la policía logró descubrir quiénes eran estas personas. Nereus, de 35 años, y su hermano eran originarios de Lituania.
En realidad, no hablaban sueco, sino inglés, el mismo idioma que usaban los hombres con los voluntarios. Curiosamente, los dos hermanos trabajaban en el mismo granero que estaba justo al otro lado de la calle del café donde trabajaba Lisa. Además de eso, el camino lateral donde se encontraron las pertenencias de Lisa tiradas era el mismo camino que llevaba a la casa de los hermanos. En la casa, los dos hermanos vivían con la esposa de Nereo, y de hecho hablaron con la policía el día que Lisa desapareció. Que hablaran inglés llamó la atención de la policía. Otra mujer se presentó y dijo que un hombre que no hablaba sueco se le acercó en un auto y le pidió direcciones en inglés. Él le pidió a la mujer sentarse en el auto 1 minuto para ingresar la ubicación en su sistema de posicionamiento global, pero ella no aceptó y se alejó. Todas estas situaciones llamaron la atención de la policía, así que querían hablar rápidamente con estas personas. Al hablar con Narius y su esposa, ellos de inmediato los defendieron. Narius afirmó que estaba en casa cuando Lisa desapareció y su única coartada era su esposa, quien preparaba la cena en la cocina. Mientras tanto, su hermano menor estaba en casa en su computadora. Obviamente, la policía no creyó esta historia porque pensaban que simplemente se estaban cubriendo entre ellos y no había manera de saber si sus historias eran verdaderas o no. La policía tomó muestras de ácido desoxirribonucleico de los tres, pero al no tener pruebas contundentes, quedaron libres. Bueno, no fue por mucho tiempo porque llegaron los resultados de ácido desoxirribonucleico del cobertizo de trabajo y coincidían con alguien. Había varias manchas en las paredes donde hallaron el cuerpo de Lisa, y para disgusto de todos, era ácido desoxirribonucleico masculino. Eso ni siquiera es lo peor. El cobertizo tenía una ventana hacia el café de Lisa, y casi todo el ácido desoxirribonucleico masculino estaba en la pared junto a esa ventana. No creo que tenga que entrar en detalles sobre lo que esto sugiere, pero el ácido desoxirribonucleico encontrado en el cobertizo de trabajo coincidía con el de Nereo. Así que, por lo que parece, Nereo era un pervertido y algo así como un mirón. Espiaba a las empleadas, incluida Lisa, desde la ventana del cobertizo frente al café. ¿Y recuerdas esos rastros de desechos humanos que se encontraron en el granero? Eso también fue obra de Nereus. La policía y los expertos en la escena del crimen teorizaron que el perpetrador probablemente tuvo una descarga de adrenalina durante o después del crimen y perdió el control de sus funciones corporales, ensuciándose. La prueba final estaba en una habitación contigua del granero. Era una sala de ordeño de vacas, donde hallaron la cuerda usada en el asesinato de Lisa, además de ácido desoxirribonucleico de Lisa y Nereus en la habitación y en la tubería donde estuvo atada la cuerda. Al registrar la habitación de Nereus, tras hallar las pruebas incriminatorias, los detectives encontraron mechones de cabello rubio que coincidían con los de Lisa. Nereus fue atrapado, pero él y su esposa mantenían su versión de los hechos. Insistieron en que querían incriminar a Nereus y que él no tenía relación con lo ocurrido a Lisa. Eso cambió cuando la policía habló con el hermano menor de Nereus, quien terminó siendo su perdición. Verás, el hermano menor no pudo seguir mintiéndole a la policía y se presentó para decir que en realidad Nereus no estaba en casa cuando Lisa desapareció. Según su esposa, y al principio su hermano menor, Nereus estuvo en casa entre las 6 y 8 de la noche. La noche del 7 de junio de 2015, y solo salió después de las 8 de la noche para ir a una gasolinera local a comprar algo de comida. Esta vez, el hermano menor de Nereus tenía una historia muy distinta. Dijo que Nereus obligó a su hermano a decir que estaba en casa entre las 6 y 8 de la noche, y cuando le preguntó dónde estaba realmente, su hermano le contó todo. Comentó que Nereus estuvo ausente casi toda la tarde y regresó a casa alrededor de las 7:30 u 8 de la noche. Su aspecto era desaliñado, su ropa estaba sucia como si se hubiera revolcado en la tierra, y de inmediato se quitó la ropa y la puso en la lavadora, lo cual era un comportamiento inusual, porque Nereus nunca lavaba su ropa de inmediato. Normalmente solo la echaba en el cesto de la ropa sucia. Para empeorar, la policía halló algo perturbador en los dispositivos electrónicos de Nereus. Nereus visitaba sitios web para adultos y veía videos muy cuestionables, casi ilegales. Aunque no había pruebas definitivas de que Nereus se hubiera aprovechado de Lisa durante el ataque, se especula que disfrutaba al ver a las personas sufrir y sentir dolor. Tras estos hallazgos, Nereus fue arrestado por el asesinato de Lisa y esperaba su juicio. Lo asombroso fue que la esposa de Nereus lo apoyó durante todo su juicio.
Ella nunca creyó que su esposo fuera el culpable, e incluso la pareja llegó a culpar al hermano menor, diciendo que él fue quien asesinó a Lisa y de alguna manera plantó el ácido desoxirribonucleico de Nereus por todo el lugar. Bueno, nadie se convenció porque la única persona que no tenía una coartada era el propio Nereus. La fiscalía argumentó que Nereus había espiado el café por mucho tiempo desde la ventana del granero, observando a mujeres jóvenes desprevenidas. El 7 de junio, Nereus presuntamente atrajo a Lisa a su auto al salir del trabajo, pidiéndole indicaciones. De alguna manera, Lisa subió al auto de Nereus y fue entonces cuando él la dominó. Nereus luego condujo hasta el granero, donde finalmente le quitó la vida a Lisa en la sala de ordeño y se ensució a sí mismo por la retorcida emoción de todo eso. Se cree que luego cargó el cuerpo de Lisa en su auto y condujo hasta el cobertizo de trabajo, deshaciéndose de las pertenencias de Lisa en el camino de tierra durante el trayecto. Metió el cuerpo de Lisa en un casillero, lo cubrió con ropa y salió del cobertizo en 1 hora, lo cual es aterrador. 5 meses tras el asesinato de Lisa, el 17 de noviembre de 2015, finalmente se dictó el veredicto. Nereus recibió cadena perpetua en Suecia. Lo enviaron a una prisión de máxima seguridad, pero luego apeló para ser transferido a Lituania y reducir su condena. En 2017 fue trasladado a su país natal y consiguió una condena menor de hasta 15 años. Sin embargo, esta felicidad duró poco, ya que ese mismo año restablecieron su condena original y pasaría el resto de su vida en prisión en Lituania. El funeral de Lisa fue el 7 de julio de 2015, un mes después de su asesinato, y fue sepultada en la iglesia Cedar, cerca de Skövde. La familia Holm sufrió una gran pérdida y deseaba que el asesino de su hija no recibiera misericordia. Pero sucedería una cosa más, y eso llevaría a un final muy insatisfactorio para este caso. Odio que sigamos hablando de Nereus, quien no merece atención, pero se reportó que fue acosado y golpeado en prisión, hasta quedar lleno de moretones. Este acoso siguió a Nereus hasta Lituania también. Sin duda es retribución kármica, pero el 3 de abril de 2022, todo cambió cuando Nereus fue hallado con una herida fatal en el cuello durante un paseo en la prisión. No sobrevivió y falleció camino al hospital. Es devastador que la familia de Lisa apenas haya tenido algo de justicia, pero 7 años después de la sentencia, perdieron la tranquilidad de saber que el asesino de su hija seguía preso, pues fue asesinado por otro recluso. La familia de Lisa está destrozada. No solo porque el asesino de su hija se salió tan fácilmente con la suya, sino porque todo esto sucedió en primer lugar. Para la familia Holm no hubo justicia ni alivio, tampoco algo positivo. Solo se encontraron con dolor sobre dolor. Pero si hay algo de justicia, pueden estar tranquilos sabiendo que el asesino de Lisa tal vez se salió con la suya en esta vida, pero su castigo no será tan leve en la próxima.